Hola a todos los escucha de los vídeos y de las historias que estoy trayendo a esta plataforma. Bueno, a diferencia de otras novelas, traeré esta en varias partes para que los vídeos sean más cortos y puedan así disfrutar de todas sus partes de manera más cómoda. También quiero recalcar que esta no es una historia canon, es una extra de la saga de Overlord. Esta sí es una historia original del autor, recordando que los links estarán en la descripción del video. Recordarles de que si les gustó el video, dejen su me gusta y suscríbanse, y invito a que escuchen las otras historias que están en el canal, es bien probable de que les gusten. Bueno, sin hacer más rodeos, los dejo con la tercera parte de esta historia extra de Overlord. Capítulo 2. El conjunto de dos. Habían pasado 2 días desde que Suzuki Satoru había conocido a Ken of Asrisinvern. Suzuki Satoru había dedicado este tiempo a explorar las divergencias entre sus conocimientos y habilidades y este mundo, así como a verificar las habilidades de los objetos que llevaba. En la mañana, cuando se completaron sus preparativos, los dos llegaron a las cercanías del castillo real. Después de refugiarse detrás de las paredes de una casa abandonada, que parecía haber sido una casa opulenta perteneciente a algún noble u otro, asomaron la cabeza de vez en cuando para observar la situación dentro del castillo. El no muerto poseía una visión oscura. Por lo tanto, cuando los infiltrados y los vigilantes no estaban muertos, la noche no era la aliada de ninguno de los dos bandos. Sin embargo, ciertos muertos vivientes, como los vampiros, por ejemplo, fueron debilitados por la luz solar, lo que disminuiría sus habilidades. Si los muertos vivientes que ocupaban el castillo que estaban cazando era un señor supremo, entonces no sería penalizado por la luz solar, pero no se podría decir lo mismo de sus secuaces. Con eso en mente, habían elegido lanzar su ataque durante el día. Se trata de un sitio web en el que se puede acceder a la información de correo electrónico de la empresa. El castillo no había cambiado desde que lo habían explorado ayer. Si bien aún podría estar atrapado, uno no podía hacer nada cuando tenía miedo de todo. ¿De verdad vamos a entrar por delante? Esa es la 5ª vez que preguntas eso, pensó Suzuki Satoru, y luego él le respondió. Ese es el primer paso. Bueno, probablemente seremos vistos. Sin embargo, lo que haga la oposición en ese punto será clave. Mientras cambiamos nuestras propias acciones en ese punto para que coincidan con nuestra alerta en el castillo, sería mejor identificar la ubicación del cerebro enemigo la primera vez y lanzar una emboscada para eliminarlo rápidamente. Después de todo, las posibilidades de fracaso crecen a medida que pasa el tiempo entre la primera exploración y la eliminación del líder enemigo. Que no sabía que Suzuki Satoru podía usar hechizos de 10º nivel y aparentemente ella había asumido que iba a derribar a su enemigo desde el exterior con algún hechizo poderoso. Sin embargo, tal cosa era imposible, especialmente si el enemigo estaba en el nivel de Suzuki Satoru. No caería en un solo hechizo. Después de eso, una vez que el maestro del castillo supiera que había un asesino viniendo por él, probablemente aumentaría su guardia. En ese caso, sería muy difícil para Suzuki Satoru, quien carecía de habilidades de ladrón, infiltrarse solo. Suzuki Satoru miró a Keno. Estaba equipada con varios artículos que había tomado prestados de Suzuki Satoru. El ejemplo más llamativo fue un guante que tenía una gema brillante colocada en el dorso de su mano. Era una pieza de artesanía superior llamada el guantelete de colores primarios. Estaba impregnado de 3 hechizos. Cuerpo de berilo efulgente, que reducía el daño de la mancha, cuerpo de heliodor efulgente, que reducía el daño por rozamiento y cuerpo de aguamarina eficiente, que reducía el daño punzante. Por lo tanto, se podría decir que disminuyó todo el daño físico recibido por el usuario. Hablando normalmente, estos 3 hechizos se sobrescribirían entre sí cuando se lanzaran, por lo que no podrían coexistir, pero este guantelete era una excepción a esa regla. Además, cada hechizo podría anular completamente una instancia del daño que resistieron, y este objeto también retuvo esa habilidad. Sin embargo, este artículo no fue tan práctico como parecía. El objeto se rompería si se usara alguna de las habilidades de negación. Aún así, si eso fuera todo, uno podría considerar la posibilidad de reunir una gran cantidad de ellos y usarlos como artículos desechables.
Sin embargo, también tuvo la desventaja extrema de no poder equipar ningún otro elemento a ese espacio de artículos dentro de las 4 horas posteriores a la ruptura. Además, la activación de esas habilidades no dependía del usuario. Más bien, se activaría automáticamente si se tomara una cierta cantidad de daño. Hablando francamente, sería considerado un artículo de basura para los jugadores del nivel de Suzuki Satoru, por lo que tenía alrededor de 10 de ellos en su inventario. Probablemente había al menos el doble de esa cantidad en el tesoro de Nazarick. Suspiró mientras pensaba en Nazarick. Si solo tuviera los diversos artículos allí, tendría más opciones para elegir y sería capaz de adoptar una estrategia más pesada. Patético, la gran tumba subterránea de Nazarick había desaparecido cuando el juego había terminado. Todo lo que quedaba era el legado del gremio, el personaje Momonga, el anillo y este bastón. Ahora bien, dijo Suzuki, y después de recuperar el ánimo, comenzó lanzando Summon Undead ST para conjurar a un Yurinigger animal, específicamente a un Yurinigger Dog. Los Yuriniggers se movían lentamente, y los Yuriniggers de esta ciudad se veían diferentes de los Yuriniggers que Suzuki Satoru había creado. Si bien no pudo hacerlo en Yggdrasil, no fue imposible disfrazarlos con ropa. Sin embargo, al final, todavía había elegido un Yurinigger Dog por su velocidad. Después de eso, lanzó un Death Slave Sight. De esta manera, Suzuki Satoru podía ver lo que podía ver el Yurinigger Dog. Los Wraiths incorporales podían pasar a través de las paredes y eran adecuados para la infiltración, pero no podía usar un Death Slave Sight con ellos. Suzuki Satoru sabía que había sido posible una vez, pero había sido arreglado en algún momento. Tal vez el parche podría no haberse aplicado a este mundo, por lo que lo probó, pero al final no funcionó después de todo. Probablemente sería mejor considerar que todas las habilidades de Suzuki Satoru operaban bajo las reglas de los últimos parches. En ese caso, ¿qué pasaría si Keno usara un Death Slave Sight? Mientras que la pregunta había pasado por su mente, él no podía probarlo porque ella no podía lanzar hechizos de ese nivel. Sin embargo, la magia de Yggdrasil y este mundo eran bastante similares, por lo que quizás ella también usaría la versión posterior al parche del hechizo. ¿Qué diablos es este mundo? No podía creer que esto era solo un mundo de juego, sin importar cómo lo intentara. Sin embargo, tampoco podía creer que Suzuki Satoru se había encontrado con algún accidente en el mundo real y este era un sueño que estaba viendo en el momento antes de su muerte. Podría ser mejor decir que lo habían transportado a otro mundo, o que había renacido en él. Quizás esa explicación podría estar más cerca de la verdad. Bueno, no tengo tiempo para pensar en preguntas como esta ahora, ¿verdad? Si mi oponente está en el nivel de un señor supremo, entonces la distracción puede significar la muerte para mí. Necesito destruirlo por completo y no dejarlo a dónde correr. Finalmente, le había dado un artículo en efectivo para que lo guardara en la boca. Se llamaba la marioneta de intercambio. Tanto la distancia a la que había llegado Suzuki Satoru como el hecho de que Keno estaba aquí se habían calculado cuidadosamente teniendo en cuenta este elemento. Si no pudiera usar este artículo, entonces no habría habido necesidad de traer a Keno. Con eso, sus preparativos fueron completos. Dio un comando mental de ir, y el Yurinigger Dog avanzó. Personalmente, le gustaría que corriera, pero había comprobado y confirmado que los Yuriniggers perros dentro de la ciudad no corrían. Por esa razón, tenerlo en funcionamiento sería muy sospechoso, por lo que le ordenó que caminara. Saltó sobre una parte en ruinas de la muralla del castillo y caminó directamente a través de la puerta del castillo. Suzuki Satoru había pensado que los súbditos no muertos habrían aparecido. Se sintió un poco decepcionado cuando no había ninguno. Según Keno, la criatura no muerta que se había apoderado del castillo no había traído ningún secuaz cuando lo había visto por primera vez. Sin embargo, había pasado mucho tiempo desde que había tomado el castillo, por lo que debería haberse reunido con varios secuaces, probablemente no muertos. Bueno, creo que tengo suerte de que no haya ninguno, aunque no puedo estar seguro de que realmente no haya ninguno. Un Death Slave Sight entró en vigor a través de la visión de Dog Yurinigger.
Por lo tanto, la habilidad de Suzuki Satoru para ver a través de los efectos de invisibilidad no funcionaría. Por lo tanto, era posible que pudiera haber muertos vivientes invisibles alrededor. Sin embargo, no sería capaz de hacer nada si seguía encogiéndose de todo. Suzuki Satoru hizo que el Yurinigger Dog entrara al castillo. Ya había aprendido por observación externa que había Yuriniggers vagando por el castillo. Ya que estaban protegidos del clima, los Yuriniggers estaban mejor vestidos que los demás, lo que les permitía a los demás ver que eran personas que trabajaban dentro del castillo. Estos Yuriniggers no mostraron ninguna hostilidad hacia Dog Yurinigger, muy parecido a cómo habían tratado a Suzuki Satoru cuando llegó por primera vez a este mundo. En otras palabras, no estaban bajo el control de los misteriosos muertos vivientes dentro de este castillo. Aún así, incluso si tuvieran las mismas habilidades en Suzuki Satoru, seguramente no emplearían sus habilidades de uso limitado en un mero Yurinigger Dog. Yuriniggers, entonces. No, solo los Yuriniggers. Sí. Hay Yuriniggers dentro del castillo, todos dentro del castillo que se convirtieron en Yurinigger. En otras palabras, no podía considerarlos como fuerzas defensivas. Mientras el Yurinigger Dog continuaba avanzando, Suzuki Satoru comenzó a sentirse desconcertada. Debería haber habido muertos vivientes de alto nivel aquí, vigilando la entrada y los pasajes. Pero como había esperado, no había ninguno. Hay un límite superior al valor de los no muertos que puedes controlar. Eso debería seguir siendo el mismo incluso en este mundo, por lo que es posible que haya colocado a criaturas poderosas no muertas a su lado. Hablando de eso, ¿no debería haber colocado al menos una de esas criaturas cerca de la entrada del castillo? Continuó avanzando el Yurinigger Dog a través del castillo. Continuó como si sus alrededores estuvieran totalmente desprovistos de personas, aunque había Yuriniggers vagando por todo el lugar. Suzuki Satoru gradualmente comenzó a sentirse incómodo. Las cosas no deberían haber ido tan bien. Comenzó a preguntarse si esto era una trampa. De acuerdo con Pukin Fordum y Stepunito Moe-san, en este momento debería retroceder y evaluar la situación, ¿verdad? Sin embargo, eso supone que el enemigo está en el mismo nivel que yo y tiene experiencia PK. Es posible que no tenga esa experiencia, por lo que sus defensas están llenas de agujeros y parece que carece de precaución. El Yurinigger Dog continuó más allá de los Yuriniggers que vagaban dentro del castillo, como se establece en el plan de infiltración. Su andar tambaleante a partir de ahora se calculó para hacer creer a la oposición que se trataba de un Yurinigger de perros común y corriente que había tropezado accidentalmente. Dicho esto, no creo que sea de ninguna utilidad. Sin embargo, la mayoría de los no muertos no inteligentes, el tipo controlado, que solo saben obedecer órdenes simples, probablemente no se darán cuenta o irán para contárselo a su maestro. Ayer, le había preguntado a Keno. Si tuvieras que colocar centinelas, ¿dónde los pondrías? Y el Yurinigger del perro seguía el camino que ella creía más seguro. Terminó en la habitación del padre de Keno, la habitación más grande y lujosa del castillo. Si hubiera un líder enemigo, lo más probable es que se encuentre aquí. Afortunadamente, el piso y el techo no se habían derrumbado por la descomposición, y el Yurinigger Dog pronto se acercó a su destino. Si el enemigo hubiera desplegado un efecto de área de teletransportación de área amplia, todos sus planes se convertirían en humo. Por lo tanto, también había tenido en cuenta el radio máximo de tal efecto. Vamos a entrar en contacto cercano después de esto. Usa el cristal en caso de emergencia. Entendido, cuento contigo, Satoru-sama. Memorizó el paisaje que el perrito Yurinigger había visto, y luego lo retiró. Suzuki Satoru aún podría cambiar de lugar con él usando su objeto de efectivo si sentía que estaba en peligro, por lo que sinceramente esperaba que pudiera escapar con éxito. Entonces él comenzó a pulirse a sí mismo. No podía olvidarse de echar adivinaciones sobre sí mismo. Había un límite a los poderes de la visión de un Yurinigger Dog. Realmente podría haber un ser muerto viviente invisible en el camino, y no se sabía si estaba detrás del Yurinigger Dog. Tal precaución estaba bien justificada. Y luego estaba lo más importante, Perfectum Knowable. No había necesidad de cambiar su equipo.
Antes de venir aquí, ya se había preparado para enfrentar a un nigromante. En el momento en que Suzuki Satoru emitió Greater Teleportation, fue llevado a su ubicación memorizada. Miró a su alrededor para ver si había alguna criatura no muerta que el Yurinigerdog no hubiera visto. No hubo ninguno. No podía ser aliviado todavía. Lo que tomó su lugar fue una tensión nacida del miedo que llenó su cuerpo y sudó. La idea de que estaba en el corazón del territorio enemigo hizo que su corazón inexistente latiera con fuerza, sin embargo, esa ansiedad no lo hizo ponerse rígido, probablemente porque no estaba muerto. Avanzó sin hacer ruido, usando el vuelo para asegurarse de que no tocara el suelo. Lentamente, se acercó a la cámara del rey. Ya casi estaba allí. Justo en ese momento, la puerta se abrió de repente, y pudo ver una criatura no muerta más allá de ella. La cara de Suzuki Satoru se volvió gris. Este fue uno de los peores escenarios. Fue un encuentro. La apariencia y el equipo del ser no muerto que vio eran muy similares a lo que Keno había descrito. Ver al ser no muerto que parecía un Overlord no hacía que Suzuki Satoru sintiera que había llegado su oportunidad. Más bien, se sentía más como peligro acercándose. Las palabras retroceder recuerdan a la mente, pero el plan siempre había sido realizar un reconocimiento en vigor. ¿Cómo podría irse sin ver una sola de las cartas de triunfo de la oposición? Negociar con su oposición nunca había sido una opción desde el principio. Por lo tanto, Suzuki Satoru lanzó su hechizo, como un asesino desde la oscuridad. Triplet Maximise Magic Reality / abrió con su hechizo más dañino. Este fue un buen movimiento que le permitió ignorar las resistencias de su oponente. Sin embargo, no le permitiría obtener mucha información. Dicho esto, no le importó mucho encontrar las resistencias de su oponente y no tuvo tiempo para usar Time Stop y hechizos similares para discernir sus debilidades. El hechizo, conocido como el más dañino de los hechizos de 10º nivel, golpeó al ser no muerto, quien se tambaleó. Suzuki Satoru inmediatamente consideró su próximo movimiento. No puedo sacar a un Overlord de un solo golpe. Entonces, ¿qué hay de repetir el mismo hechizo? No, el enemigo podría teletransportarse y volver con refuerzos. Entonces debería bloquear su teletransportación. Un conocible perfecto se disipó cuando atacé, debería cambiarlo y luego escapar. Ahora que lo pienso, ¿por qué se mostró solo frente a un intruso que podría llegar tan lejos al territorio de un poderoso ser no muerto? ¿Dónde están sus secuaces? ¿Me está tomando a la ligera? Mientras pensaba rápidamente, la inspiración repentinamente golpeó a Suzuki Satoru. Todo fue una trampa, diseñada para crear una oportunidad donde Suzuki Satoru dejaría el lado de Keno. TCH. Suzuki Satoru no pudo evitar exclamar mientras la ansiedad le afectaba. Eso era muy probable. Y luego, el ser no muerto que se encontraba en el suelo se derrumbó en nada, como si hubiera pasado mucho tiempo por ello, dejando solo su equipo para rodar por el suelo. Entre ellos había un artículo importante que Keno había mencionado. Una varita de cristal. ¿Está muerto? Imposible, pensó Suzuki Satoru. Ese único ataque no podría haber derrotado a un Overlord. ¿Podría ser una ilusión? Suzuki Satoru inmediatamente descartó esa idea. Nada menos que ilusiones especiales de habilidades de clase especializadas eran inútiles contra seres no muertos como él. Por lo tanto, lo más probable es que no sea una ilusión. No, espera, ¿podría ser esto algo único en este mundo, un Overlord especializado en ilusiones? Algo que no existe en Yggdrasil. Si seguimos el principio básico de perder algo para ganar algo más, es posible que haya perdido la capacidad de dominar a otros no muertos como precio por sus habilidades. No es imposible, ¿verdad? Por supuesto, Suzuki Satoru también había albergado dudas de que Keno había sobreestimado la fuerza de la oposición y en realidad eran muy débiles. Sin embargo, cualquier pérdida causada por sobreestimar a la oposición debería ser más leve que las pérdidas incurridas al subestimarlas. Solo sería una broma si el primero fuera el caso, pero las cosas no serían tan simples si fuera el último. Por lo tanto, Suzuki Satoru rechazó la posibilidad de que hubiera sobreestimado a su enemigo. Dadas las circunstancias actuales, solo quedaba una respuesta.
Es una yegua. ¿Cuál fue el objetivo de esta trampa? ¿Por qué el enemigo le había dado su doble imitación? ¿Realmente había salido de la habitación por accidente? Si ese no era el caso, entonces debería asumir que la oposición ya estaba al tanto de sus planes. Salieron las noticias. Entonces esto podría ser una trampa dirigida a mí o a Keno, o incluso a los dos. Si la trampa solo estaba destinada a atrapar a Suzuki Satoru, entonces este era un lugar que podía sellar su destino, y el peligro solo crecería cuanto más tiempo permaneciera. Pero ¿y si Keno era su objetivo? ¿O los dos? Mirando a su alrededor, no vio ninguna señal de que el enemigo estaba lanzando un ataque. Era muy probable que esta trampa estuviera dirigida a Keno. Después de todo, Suzuki Satoru acababa de aparecer hace varios días. No. Espere. ¿Podría ser que este no muerto me convocó a este mundo? Pero, ¿podría ser esto posible? Normalmente hablando, esto sería una trampa para Keno. O tal vez había algún secreto en este castillo y por eso buscaba a Keno, que era su clave. Quizás había estado observando todo lo que Suzuki Satoru y Keno habían estado haciendo, tal como Suzuki Satoru había estado observando a la oposición. El enemigo probablemente estaba esperando su oportunidad de separar a Keno de su carta de triunfo, Suzuki Satoru. Es posible. Después de considerar que era muy probable que todo fuera una trampa, Suzuki Satoru felicitó cordialmente a su enemigo. Probablemente había estado en la palma de la mano de su oponente todo este tiempo. Si iba a buscar a Keno ahora, era muy probable que estuviera caminando hacia una emboscada letal por parte de las fuerzas principales de su enemigo que habían sido colocadas de antemano. Suzuki Satoru, no, Punito Moe habría hecho tal cosa. Si lo hiciera él, probablemente usaría a Keno como rehén para negociar con su enemigo. Esto sería matar dos pájaros de un tiro. En este momento, el mejor curso de acción para Suzuki Satoru sería teletransportarse a algún lugar seguro. Después de eso, si Keno fuera capturado por el enemigo, él encontraría la manera de rescatarla. Si realmente no hubiera manera de hacerlo, entonces sería una despedida para ella. La información de este artículo se refiere a, desde el punto de vista de la oposición, no matar a Suzuki Satoru aquí fue porque desconfiaba de él. Si Suzuki Satoru huyera ahora mismo con la cola entre las piernas, probablemente no lo perseguiría. Todo estaría bien siempre y cuando no obtuvieran nada de Keno. TCH. Suzuki Satoru chasqueó la lengua y miró hacia afuera, luego decidió teletransportarse al aire. Su campo de visión cambió repentinamente, como lo había hecho cuando invadió el castillo. Parecería que no existían medidas de bloqueo de telepuerto. El peor escenario, el que Suzuki Satoru quería evitar, era si podía teletransportarse al castillo pero no salir de la misma manera. Si bien uno no podía teletransportarse dentro o fuera de la gran tumba subterránea de Nazarik, había muchas mazmorras en el juego que prohibían escapar por teletransportación. Mirando hacia abajo desde el aire, las paredes exteriores de la noble propiedad donde Keno se escondía eran claramente visibles para él. Usando su Momonga visión, podía decir con certeza que no había habido cambios desde antes de su intrusión. Por más que miraba, no podía ver enemigos alrededor de Keno. ¿Está él, usando a Keno como cebo? Veo. Su plan es probablemente esperar hasta que yo tome el cebo y nos agarre a los dos juntos. Bien jugado. Suzuki Satoru sonrió. Era la sonrisa de alguien que había visto completamente los planes de su oponente. Suzuki Satoru lanzó Perfectum Knowable y miró hacia abajo desde el cielo. Habrá una buena oportunidad de salvar a Keno cuando el enemigo me note en el aire y entre en acción en el suelo. Suzuki Satoru observó a Keno desde el aire, con la esperanza de adivinar las intenciones de su adversario. Y así, pasaron 3 minutos. No oyó nada, además del viento que soplaba por el aire. Nada voló hacia él, y ciertamente nada atacó a Keno. ¿Qué es esto? ¿Por qué el enemigo no está haciendo nada? Podría ser. Está esperando que yo haga un movimiento y luego responda. Maldita sea. Eres bastante bueno. Murmuró Suzuki Satoru para sí mismo. La oposición es bastante inteligente. Ellos saben que no queremos morir también. En ese caso, yo haré esto.
Suzuki Satoru decidió hacer un movimiento y cambiar la situación. Se comunicaría con Keno con mensaje y luego cambiaría la ubicación del campo de batalla. Keno, soy yo, Satoru. Te estoy mirando desde el aire. Tu ubicación actual es ahora muy peligrosa. Dirígete al escondite en las alcantarillas de inmediato. Estás mintiendo, exclamación de cierre, y con eso, el mensaje fue cortado. ¿Qué? ¿Cuál fue el significado de eso? El no muerto Suzuki Satoru se asustó ante la reacción totalmente incomprensible de Keno. ¿El mensaje fue una mentira? No me digas que Keno ya ha sido golpeado por un hechizo enemigo. Pero ella no es muerta, ¿verdad? Ella no debería estar sujeta a efectos que afecten la mente. No, eso es solo mi conocimiento de Yggdrasil. Los no muertos en este mundo también son vulnerables a los efectos mentales. No lo entiendo. ¿Estaba Keno en liga con el enemigo todo el tiempo? Pero ella fue la que encontró el escondite, no me digas que también lo hizo el enemigo, ¿qué debo hacer? El manual de P.K. no mencionó situaciones como esta, y Suzuki Satoru no tenía información previa sobre la cual recurrir. Debería olvidarme de todo y correr, pensó Suzuki Satoru. Había observado los alrededores de Keno desde el aire durante 7 minutos completos y nada había cambiado. Habiéndose cansado de escuchar el viento, Suzuki Satoru habló en voz baja. No hay signos de ningún movimiento en absoluto. La espera inútil había desterrado la emoción de estar involucrado en una batalla de vida o muerte. No, esto también es una trampa enemiga. El tiempo no significa nada para nosotros, que somos muertos vivientes. Dicho esto, esperar es difícil de soportar, pero no es gran cosa. El enemigo debe estar esperando que me ponga ansioso y salga corriendo. Una voz en su corazón dijo. Ese es probablemente el caso, y Suzuki Satoru abandonó sus planes de huir. En su lugar, siguió esperando. 10 minutos habían pasado. Esto es extraño. Algo definitivamente no está bien. De todos modos, empezaré por conseguir el Yurinigger Dog. Eso significaría que el Yurinigger Dog con el ítem en efectivo desaparecería, yo tampoco podría encontrar el ítem. Urg tampoco podía entregarle algo a Keno. No pudo convocar ni crear muertos vivientes. Debo considerar que la oposición nos evitó y entró en la alcantarilla, luego colocó a los no muertos poderosos allí. Si elimino a esos muertos vivientes ahora, tendré que preocuparme por si el enemigo tendió alguna emboscada en las alcantarillas mientras se retira. Mientras pensaba eso, cambió su atención al Yurinigger Dog que había convocado con su exceso de maná. Ya había regresado a las inmediaciones de la puerta del castillo para quedarse. Entonces, ¿debería enviarlo a Keno y mostrarle el camino? Quizás el enemigo no había atacado porque había descubierto a Suzuki Satoru en el aire. Por lo tanto, si Suzuki Satoru se había ido, el enemigo podría decidir actuar. Después de considerar ese punto, Suzuki Satoru emitió Greater Teleportation nuevamente y se teletransportó al patio de una casa, no lejos de la posición de Keno. Después de asegurarse de que no era visible desde el castillo, ordenó al Yurinigger Dog que se moviera hacia Keno. Parece que Keno estaba usando invisibilidad, porque el perrito Yurinigger no podía verla. Sin embargo, cuando el Yurinigger Dog volvió a acoplar el área que había visto desde el aire, Keno apareció de repente. El Yurinigger del perro tiró del dobladillo del vestido de Keno. Keno pareció entender su significado y comenzó a correr detrás del Yurinigger Dog mientras lideraba el camino. Después de que finalmente salió de su escondite, Suzuki Satoru pudo ver a Keno mientras el Yurinigger Dog la traía. Sin embargo, todavía no podía relajarse. Los seres no muertos con habilidades de ladrón de alto nivel no eran comunes, pero aún existían. Alguien así podría lanzar un ataque furtivo. Satoru-sama. ¿Estás seguro? Había ido mucho más allá del tiempo señalado, y ella probablemente estaba muy preocupada. Keno parecía muy feliz, pero ahora no era el momento de ser feliz. Ven acá. Suzuki Satoru saltó y tomó la mano de Keno. No había tiempo para explicarle todo a Keno, cuyos ojos estaban muy abiertos. Suzuki Satoru lanzó inmediatamente gran teletransportación, llevando a Keno y al Yurinigger Dog a su base de alcantarillado.
Comprobó sus alrededores después de llegar, prestando especial atención a la entrada. No había ninguna señal de que la puerta había sido abierta. El cadáver del globo ocular que flotaba en el aire tampoco había sido dañado. Podía estar seguro de que era seguro. Uf. Solo cuando regresó aquí, Suzuki Satoru se permitió dar un suspiro de alivio. Después de eso, recordó que tenía que explicarle las cosas a Keno. Después de disipar al Urininger Dog y recoger el artículo en efectivo, Suzuki Satoru comenzó su explicación. Los puntos principales eran que había eliminado al no muerto que Keno había estado hablando, pero el enemigo era demasiado débil, por lo que era posible que pudiera haber sido un doble cuerpo o algo similar. Así, había optado por retirarse. No creo que ese sea el caso. ¿No crees que lo derrotaste tan fácilmente porque eres un poderoso lanzador de magia, Satoru-sama? Si fuera un Overlord como yo, entonces seguramente no habría caído tan fácilmente. La diferencia entre mi fuerza y la del enemigo es demasiado grande, así que todo lo que pude ver fue que era muy poderoso. ¿Podría ser eso posible? También lo consideré, en ese caso, iré a comprobarlo por mi cuenta otra vez. Era muy peligroso, pero también era la única manera. Suzuki Satoru podía sentir a los no muertos, pero él no podía sentir su fuerza. Por lo tanto, no tenía más remedio que evaluarlos con sus propios ojos. Muchas gracias. La búsqueda puede tardar 1 o 2 horas, por lo que tendrá que esperar aquí. Después de haber ordenado a Eyeval Corpse que protegiera a Keno, Suzuki Satoru se teletransportó nuevamente a la noble propiedad. Observó el interior del castillo desde allí, pero no hubo conmoción ni ninguna señal de que el nivel de alerta hubiera aumentado. Él conjuró a un poderoso ser no muerto con convocar a un DA-10TH y lo envió al castillo. Sin embargo, no se produjo ninguna batalla. Por lo tanto, Suzuki Satoru reforzó su resolución y siguió de cerca detrás de ella. Volvió sobre el sendero del Urininger Dog hacia la sala del trono. En su camino allí, no se encontró con ningún otro no muerto además de los Urinigers. La puerta de la sala del trono permaneció abierta. La bata y el equipo del ser no muerto que acababa de eliminar estaban esparcidos por el suelo. De ninguna manera, no me digas que era realmente demasiado débil. Ah, esto es malo, cometí un error. Tal vez eso realmente fue un doble cuerpo y la cosa real huyó inmediatamente una vez que se dio cuenta de que no podía vencerme. Eso es ciertamente posible. Si hubiera sabido esto en aquel entonces, habrían sido mejores las cosas si hubiera abierto con Dimensional Loco algún otro hechizo de control del campo de batalla en lugar de la magia de ataque. Hice un mal movimiento, se lamentó mientras dirigía a los no muertos que estaban a su lado en la habitación. No hubo reacciones no muertas desde el interior, pero él no pudo eliminar la posibilidad de que hubiera guardias dentro que no fueran muertos vivientes. Después de ver que su siervo no había sido atacado, Suzuki Satoru se colocó frente a la habitación y miró dentro. De las muchas mesas en el interior, muchas de ellas se habían movido de otras habitaciones. Estaban llenos de libros, hasta que formaron el valor de una montaña en miniatura. Pergaminos y papeles de paja áspera fueron esparcidos por todo el suelo, y estaban llenos de personajes que Suzuki Satoru no reconoció. Parecía la habitación de un erudito, o un burócrata que se ocupaba mucho del papeleo. La información está aquí, pero no hay nadie aquí. Suzuki Satoru tomó todos los artículos en el suelo en su inventario. Si bien quería investigarlos de inmediato, debería seguir buscando a los no muertos poderosos como su máxima prioridad. Suzuki Satoru prácticamente dio la vuelta al interior del castillo. 2 horas después, se cruzó de brazos y comenzó a pensar. No puedo encontrarlo en ninguna parte. ¿Ha huido? Lo dudo. Sería una cosa si pudiera huir solo, pero sería imposible huir con todos sus secuaces bajo mi vigilancia. Más importante aún, dejó aquí todas estas cosas como documentos. Además, no había señales de que se usaran otras habitaciones, básicamente puedo concluir que la oposición era demasiado débil. Suzuki Satoru descargó su ira en todo momento y las células cerebrales que había desperdiciado. Se podría decir que esto fue un fracaso provocado por la lucha sin hacer planes de respaldo apropiados con anticipación.
Si Punito-san se enterara de esto, me molestaría todo el día sobre las cosas, fueron también simplemente porque tuviste suerte, etc. Pero el hecho es que podría haber estado peor si el enemigo no hubiera sido tan débil. Este lugar es diferente del juego. Tal vez solo tengas una vida. Después de todo, no sé cómo funcionan los mecanismos de la resurrección. Por lo tanto, necesito cuidarme mejor. Después de reafirmar sus pensamientos, Suzuki Satoru se dirigió a donde estaba Keno. Los Yurinigers siguen siendo Yurinigers, ya que pensé que devolverlos a la normalidad no es tan fácil. Aún así, esa es la razón por la que fue una prioridad, pero cuando te pones a ello, ¿puedes realmente restaurarlos? Suzuki Satoru tomó la varita que había recogido justo ahora de su inventario. Lo miró, luego lo devolvió y teletransportó. Suzuki Satoru regresó al castillo con Keno a cuestas. Esta vez, él estaba planeando buscar el interior con más cuidado. Le prestó a Keno un objeto que podía lanzar Flea y los dos usaron Flea para mirar alrededor del castillo. Todo lo que hizo Keno fue para ver si había algo diferente en el castillo en comparación con cuando ella había vivido en él. Aún así, el control de un castillo tan enorme tomó mucho tiempo. Al final, no habían encontrado nada especial. Keno había encerrado a sus padres en la habitación de su madre. Mientras todavía no estaban muertos, también estaban intactos. Parecería que el ser no muerto no había estado interesado en nada más que en convertir el Salón del Trono en un laboratorio de investigación. Y así volvieron a la alcantarilla por el momento. Después de que el maná de Keno se recuperó, lanzaron Flea nuevamente y se dirigieron a la sala del trono para realizar investigaciones más profundas. El sol se puso, y la noche descendió lentamente sobre la tierra. La sala del trono estaba dividida en 3 salas. El que estaba junto a la puerta estaba repleto de libros, el segundo estaba lleno de tesoros reunidos de toda la ciudad, y la habitación final era el laboratorio del no muerto. Contenía algunos fluidos misteriosos y un hedor que no desaparecía. Después de buscar la opinión de Keno al respecto, Suzuki Satoru decidió poner todos los artículos en su inventario ya que no excedía su capacidad de peso, y luego los movió a una habitación al azar. Keno originalmente había querido volver a su propia habitación, pero Suzuki Satoru lo derribó. Si fueran a hacer eso, no habrían necesitado usar Flea mientras realizaban sus investigaciones. Después de eso, decidieron pasar a la habitación una vez utilizada por las criadas. Cuando Suzuki Satoru lo había explorado por primera vez, tanto él como su siervo se habían preparado para mudarse a la habitación, pero en lugar de eso, se habían puesto una cara llena de polvo blanco. Aunque ahora era menos polvoriento. Se trata de un sitio web en el que se puede acceder a la información de correo electrónico de la empresa. Hay mucho polvo. Suzuki Satoru había sido preparado mentalmente para esto, y todo lo que pudo hacer fue encogerse de hombros ante el lamento de Keno. Bueno, ha pasado mucho tiempo desde que alguien vivió aquí. El piso estaba lleno de polvo, lo que indicaba que nadie había puesto un pie aquí durante mucho tiempo. Por lo tanto, los dos no se detuvieron en eso después de darle un vistazo. Keno fue el primero en entrar en la habitación. La atravesó y abrió la ventana. El viento que se precipitó arrojó una gran cantidad de polvo. Si hubiera algún ser vivo presente que necesitara respirar, probablemente ya habrían estado tosiendo. Sin embargo, ambos eran muertos vivientes, que no tenían tal necesidad, y lo máximo que podían hacer las nubes de polvo era molestarlos un poco. ¿Puedo limpiar esta habitación? No necesitas pedir mi permiso para eso, pensó Suzuki Satoru, y luego respondió. No me importa. Sin embargo, ¿qué piensas de limpiar el polvo de esta manera? Suzuki Satoru sacó un pergamino. Como un avaro compulsivo, era el tipo de persona que no usaba los consumibles a la ligera. Sin embargo, esto era solo un elemento de bajo nivel y tenía muchos sustitutos superiores para él, por lo que no le importaba. El pergamino contenía un hechizo invocar monstruo primero. Este rollo podría convocar un elemental de aire inferior de bajo nivel. No había necesidad de hablar con eso. Era como si tuviera un vínculo mental con el lanzador, que podía dar órdenes con un impulso mental. El elemental de aire comenzó a girar, y rápidamente sopló el polvo dentro de la habitación exterior.
Keno-san, este pergamino contiene el mismo tipo de hechizo. ¿Por qué no intentas invocar un elemental de agua con él? Suzuki Satoru le entregó el pergamino y Keno lanzó el hechizo, convocando a un elemental de agua menor, como él había dicho elemental de agua inferior. Gracias, Satoru-sama. No hay necesidad de pararse en la ceremonia. No te lo tomes en serio. Los elementales convocados por el desplazamiento de primer nivel solo existen por un corto tiempo. Tenga en cuenta sus prioridades cuando limpie la habitación. Bien. Además, puedes disipar el hechizo volar ahora. Lo tengo. Aunque no hubo grandes cambios en la situación, tal vez poder recuperar su hogar tenía a Keno visiblemente más feliz y ella sintió. Mientras observaba el marcado cambio en Keno, Suzuki Satoru lo contempló con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Le había dado a Keno el rollo por una razón. Aunque había realizado muchas pruebas después de venir a este mundo, esta era la primera vez que usaba un artículo consumible como un rollo. Mire, para que los habitantes de este mundo puedan usar los pergaminos Yggdrasil. Entonces, ¿qué hay al revés? También me gustaría probar eso. Además, los elementales convocados por el pergamino tienen una vida muy corta. No parecía encontrar nada malo en eso. Así que mi conocimiento de los rollos en Yggdrasil también es aplicable a este mundo. ¿Tengo razón? Mientras que él le había preguntado a Keno sobre cosas así antes, ahora tenía su prueba. No era que no confiara en ella, sino que ver era creer, después de todo. Como había dicho, los dos elementales pronto desaparecieron, pero para entonces la habitación ya estaba bastante limpia. ¿Dónde debemos mirar ahora? Quería empezar desde este paquete de pergaminos. ¿Por qué había venido esa criatura no muerta aquí? ¿Quién era ese ser no muerto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y lo más importante, ¿existía realmente una manera de restaurar a las personas que se habían convertido en Yurinigers? Fueron esas preguntas en su corazón las que la impulsaron, dándole la débil esperanza de poder encontrar la respuesta dentro de esos pergaminos, por lo que ella quería comenzar allí. Justo cuando Keno estaba a punto de abrir esos pergaminos enrollados que apestaban a un olor premonitorio, Suzuki Satoru se detuvo aquí. ¿Sucede algo, Satoru-sama? Permíteme recordarte, pero ¿has comprobado si contienen trampas? ¿Es posible que contengan algún tipo de trampa mágica? ¿Eh? Algunas trampas están disfrazadas de pergaminos. Cuando la gente trata de usarlos, explotan, y así sucesivamente. ¿Existen tales cosas? ¿Quieres decir que no? Los dos se miraron. Satoru-sama, ¿tienes una solución? No soy bueno para desarmar trampas. Creo que sería mejor dejar que uno de mis muertos vivientes creado lo abra. Dicho esto, Suzuki Satoru creó un caballero de la muerte. Hizo que el caballero de la muerte saliera de la habitación y lo abriera desde una distancia. Sin embargo, el problema era que el pergamino común también se quemaría en caso de una explosión, por lo que tuvo que sacar cada pieza individualmente para verificar si estaban a salvo. Después de repetir el proceso con todos los pergaminos, pasaron a los libros. Mientras el caballero de la muerte repetía una acción de memoria, Keno también estaba revisando los pergaminos que habían sido declarados seguros. Sin embargo, la cara de Keno se congeló. Lo siento, Satoru-sama. No entiendo estas palabras. Había escuchado antes que existían muchos idiomas en este mundo. Suzuki Satoru se colocó detrás de Keno y miró los pergaminos. Wow, no puedo creer que esté en japonés, pero esas ilusiones no eran. En ese caso, Suzuki Satoru sacó un monóculo de su inventario. Te lo prestaré. Este artículo debería permitirte traducir idiomas. Suzuki Satoru no lo utilizó porque sentía que no podría entender el contenido de la investigación. Como adulto adecuado, debe verificar si contiene algún contenido que no sea adecuado para los niños, pero esto es aún mejor que mirarlo y decir, es demasiado especializado, no lo entiendo, y luego dárselo. ¿A qué no? Keno no pareció darse cuenta de que Suzuki Satoru se estaba humillando en su corazón y le dio las gracias. Luego, se puso el monóculo y comenzó a leer.
parecería que el monóculo fue efectivo, porque Keno comenzó a leer detenidamente el contenido de los pergaminos. Leyó en silencio, buscando el siguiente pergamino después de terminar el primero. Para no molestar a Keno, Suzuki Satoru se hizo a un lado. No había nada que él, como persona que nunca había considerado magia como un campo de estudio, pudiera aprender de ellos. De vez en cuando, Keno mencionaba una pregunta acerca de los principios mágicos. Para Suzuki Satoru era algo confuso. Tampoco fingió conocimiento. En lugar de responder con un simple no sé. A pesar de que Suzuki Satoru no parecía saber nada, Keno no parecía desconfiar de él. Después de todo, el hecho de su poder abrumador estaba en plena exhibición, y había algunas clases que controlaban la magia por el sentimiento en lugar del conocimiento teórico. Ella debe haberlo tomado por uno de esos lanzadores de magia basados en sentimientos. Mientras miraba el pequeño marco de Keno, enterrado en sus libros, Suzuki Satoru comenzó a colocar los objetos que había descubierto en el suelo. Al mismo tiempo, usó sus hechizos para ver qué tipo de magia estaba impregnada en esos objetos. El primero que investigó fue un bastón. Después de ver la magia que contenía, llamó a Keno, a pesar de sentirse un poco avergonzado. Disculpe, pero ¿podría venir y echar un vistazo a este artículo? Ah. ¿Sí? Keno se dio la vuelta apresuradamente. Acerca de esto, Keno se levantó de su asiento y corrió hacia los artículos, donde lo recogió. Eso es todo. Mientras tengamos esto. La mirada de deleite en Keno parecía volver a la normalidad de vez en cuando, pero nuevamente fue reemplazada inconscientemente por alegría. ¿Es este el objeto de la resurrección que mencionaste antes? La noción en su corazón había sido validada. Este era un artículo que los no muertos habían abandonado cuando invadió. Este fue uno de los tesoros de la nación, junto con la máscara de Iruvia Ordan, la toga del primer Invern y el guantelete del señor Grifo. Era una varita transparente, tallada en un cristal gigantesco y aún más trabajada. Su nombre era Perdido Blanco. Si lo que dijo ayer era correcto, entonces Suzuki Satoru creía que el hechizo que contenía debería ser el hechizo divino de quinto nivel Raíce de Ad. Pero según sus investigaciones en este momento, los efectos del hechizo fueron ligeramente diferentes. O más bien, parecía una varita, debería ser utilizable como una varita, pero fundamentalmente, era algo completamente distinto. Me sentí un poco avergonzado de usarlo así. Sin embargo, aunque Suzuki Satoru también tuvo tiempos de resurrección que contenían hechizos de nivel superior, no tenía intención de eliminarlos hasta ayer. Una de las razones fue porque no estaba seguro de que la magia de la resurrección siguiera la misma mecánica en este mundo. Pero era cierto que había cubierto esa parte. Suzuki Satoru no era lo suficientemente grueso como para ser franco al respecto. Sin embargo, Momonga ahora no tenía piel de qué hablar. ¿Sí? Ahora estoy seguro de que todos pueden ser, que no se mordió el labio por un momento, probablemente porque no había manera de salvar a todos con un artículo de uso limitado. No, era obvio que un artículo poderoso tendría algún tipo de límites en su uso. Que no estaba ahora en una posición en la que tendría que decidir a quién salvar. Aún así, tendremos que destruirlos primero antes de que tengamos la oportunidad de restaurarlos a los seres humanos. Entonces, ¿cómo puedo traerlos de vuelta a la vida? ¿Qué tal si terminan su vida como Yurinigher y luego tratan de resucitarlos con este artículo? Ya veo, no podremos probarlo en el castillo, entonces, explicó Suzuki Satoru aunque no desconcertado. Si bien mi conocimiento de esta nación puede diferir de si destruimos a un Yurinigher aquí, perdónenme, si matamos a alguien aquí, es posible que incurramos en la hostilidad de todos los Yurinigers que nos rodean. Para evitar eso, debemos llevar a nuestro Yurinigher de prueba lejos, donde no genere hostilidad. Sin embargo, no tengo idea de lo lejos que sería. ¿Tienes alguna idea? Ah, sí, es así. No lo es. Los dos se miraron. Esto no fue tanto una división en su comprensión del mundo como tampoco ninguno de ellos no está seguro de cuál era el problema. Por lo tanto, necesitaban discutir las ganancias y pérdidas de tal acción juntos.
Al final, decidieron dejar que Keno terminara de leer todos los libros primero. Esta fue una decisión tomada con la esperanza de que uno de ellos le diera una respuesta, confiando su suerte a los cielos. Después de ver a Keno recoger sus libros de nuevo, Suzuki Satoru volvió a examinar los elementos restantes de esa criatura no muerta. Cuando Suzuki Satoru recogió un collar de plata, frunció las cejas inexistentes. Esto no es un artículo mágico, es un collar encantado. ¿Es este tipo de accesorio en estilo? Uno no podría equipar múltiples objetos mágicos en la misma casilla de objeto. Si bien uno podía usar muchos artículos mágicos alrededor de su cuello, que no había escuchado que solo los poderes del artículo que se había puesto por última vez serían utilizables, por lo que parece que ese principio era el mismo en este mundo que el Yggdrasil. Si bien no le importaba especialmente si ese ser no muerto era el tipo de persona que se adornaba con una ornamentación sin sentido, no parecía ser el caso. No tenía otros artículos no mágicos además de este collar. Debe haber algún significado para esto. Había un objeto circular de plata que dependía del collar. Parecía un poco gastado, pero podía ver claramente lo que parecían símbolos y letras grabadas en él. ¿Hay algún significado para esto? ¿Es una clave para algo? No, podría ser un símbolo sagrado de algún tipo, para una criatura no muerta. ¿O fue esto algún artículo central con significado religioso? Parece que hay algo en la parte de atrás, parece una especie de insignia de gremio. ¿Implica esto que pertenece a alguna organización? No estaba seguro del significado de esto, por lo que todo lo que podía hacer era conjeturar. Sin embargo, sería malo si perteneciera a algún grupo. Aunque desconfío porque es posible, solo tengo que pagar para que Keno sepa el significado de ese emblema. Keno estaba leyendo a gran velocidad, hojeando rápidamente los libros. Desde un lado, podía ver una mirada tensa y asustada en su rostro. Probablemente no escucharía buenas noticias de ella. Keno-san, lamento interrumpirte mientras estás ocupado, pero ¿podrías ayudarme a echar un vistazo a este collar? ¿Eh? Sí, veamos, no parecen letras. Son marcas. Veo. Entonces, ¿qué hay de las cosas de tu lado? Había una pila de libros que se habían leído y una pila de libros que no se habían leído. Había preguntado por qué el primero empequeñeció a este último. Keno suspiró pesadamente. Fue un suspiro que sonaba como si viniera de un empleado de la empresa que trabajaría durante la noche. No sonaba como un suspiro que debería haber venido de una chica de aspecto juvenil. En primer lugar, esos libros se referían a varios tipos de conocimiento mágico. Los pergaminos, por otro lado, contenían asuntos que el no muerto estaba estudiando. Notas de investigación escritas con desorden. Pero eran demasiado complejos, por lo que es posible que los haya malinterpretado en cierta medida. Keno rodeó sus hombros con abatimiento. Su voz sonaba triste también. Es solo que, ese ser poderoso no muerto que pensé que era el cerebro no parece tener nada que ver con que la gente de la ciudad se convierta en no muerta. Yo también lo pensé, pensó Suzuki Satoru. Esa criatura no muerta había sido demasiado débil para alguien que podía convertir una ciudad entera en Yuri-Niggers. Aunque encontré algo que parecía un diario, solo decía que la criatura no muerta que mataste también estaba desconcertada por cómo todos los habitantes de la ciudad podían haberse convertido en un Yuri-Nigger, y que a él le hubiera gustado haberlo investigado si tuviera la hora. También que no parecía que estaba a punto de decir algo, y luego cambió de opinión. Eso es todo. No tuvo nada que ver con ese ser no muerto. ¿Es eso así? Entonces, ¿qué vas a hacer? Aún así, todavía quiero ver si pueden ser resucitados. Había una determinación hueca en la voz de Keno. Probablemente ella entendió que sería inútil. Después de todo, ella fue la que dijo que podría haber una posibilidad si eliminaban al principal culpable, y ahora ella fue la que dijo que el no muerto que Suzuki Satoru había eliminado no tenía nada que ver con eso. Dicho esto, incluso si entendía, todavía tenía que intentarlo. Suzuki Satoru miró a la niña y pensó en un incendio. Se trataba de cómo, incluso si uno estaba solo, no había necesidad de disparar un incendio que había sido preparado para otros.
Es así, en ese caso, no usaremos a tus padres. Experimentaremos con uno de los guardias. La cara de Keno se torció cuando escuchó las palabras experimento. Sin embargo, ella no dijo nada, porque sabía que las palabras bonitas no podrían cambiar la realidad de la situación. Suzuki Satoru comenzó abriendo la ventana y saltando, usando flip para flotar en el aire. Desde allí, memorizó un lugar lejano, más allá de los límites de la ciudad, y se teletransportó allí. Una vez que llegó a su destino, examinó sus alrededores con su habilidad, y después de verificar que no había muertos vivientes, memorizó el área y lanzó Greater Teleportation para volver al lado de Keno. Después de eso, los dos dejaron la habitación. Keno lo llevó a un guardia que aparentemente había sido bastante fuerte en la vida antes de convertirse en un Yurininger, y luego lanzó Gate. Agarró parte de la armadura del guardia para asegurarse de que no podía interpretarse como un ataque, y luego lo arrastró a la puerta. Y así, los tres fueron transportados fuera de la ciudad. Justo cuando Keno dijo, "Lo haré", Suzuki Satoru mató al Yurininger de un solo golpe, sin decir una palabra. No se rompió la cabeza en pedazos con un arma aplastante. En lugar de eso, se cortó la cabeza con una espada mágica. Ahora, ¿puedes usar ese objeto? Ah, está bien. La luz blanca pura dentro de la varita se movió hacia el cadáver de la guardia Yurininger. El cadáver se levantó lentamente, pero eso no era una señal de que había vuelto a la vida. Era simplemente un Yurininger moviéndose una vez más. Keno bajó la cabeza y Suzuki Satoru, que había estado preocupada por ser atacada, dejó que su precaución se desvaneciera. El Yurininger simplemente caminaba sin rumbo fijo, sin signos de hostilidad, presumiblemente, cualquier agro que se hubiera generado se había desvanecido con su muerte. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Suzuki Satoru. Después de un breve periodo de introspección, Keno levantó la cabeza y miró a Suzuki Satoru a los ojos. Satoru-sama. ¿Crees que puedo restaurar a todos si trabajo lo suficiente en mi investigación? Su voz era pesada y pesada. Era la voz de alguien que ni siquiera se creía a sí misma. Era la voz de alguien cuya única esperanza había sido destrozada. Suzuki Satoru pensó por un rato. Él podría tratar de consolarla o simplemente pasarlo por alto. También podría tratar de dirigir el tema de nuevo a una dirección apropiada. Sin embargo, lo comparó con su propia imagen de varios días atrás, y luego descartó todas esas nociones egoístas. Inhaló rápidamente, y luego Suzuki Satoru se encontró con la mirada de Keno antes de hablar. No voy a decir que la posibilidad es cero. Si bien no he estudiado magia académicamente, creo que podría haber alguien en este mundo que podría saber lo que sucedió aquí. Si les pedimos ayuda, quizás podamos idear una solución efectiva. Sin embargo, será muy difícil. Yo también lo creo. Los no muertos no podían llorar. Carecían de la capacidad para hacerlo. Sin embargo, Suzuki Satoru sabía que Keno estaba llorando. En realidad, lo había sentido desde hace mucho tiempo. No habría un final feliz para todo esto, con la salida del sol y todos despertándose solos. Al final, no pude salvar a nadie, y no pude lograr un final como ese. No puedes estar seguro de que no puedes salvarlos. No puedo estar seguro de que pueda salvarlos tampoco, ¿verdad? Suzuki Satoru expresó su acuerdo con el silencio. Sin embargo, eso se basó en el conocimiento de Yggdrasil que tenía Suzuki Satoru. Como dije antes, no podemos decir con seguridad que la posibilidad sea cero. Suzuki Satoru miró hacia el cielo, y las caras de sus antiguos amigos flotaron en el cielo nocturno. Después de decidirse, Suzuki Satoru expulsó un suspiro. Tengo una amiga llamada Yamaiko. Ella decía a menudo que los niños eran un tesoro. En este momento, cumpliré su voluntad. Suzuki Satoru produjo el anillo de estrellas fugaces que Yamaiko le había regalado. A decir verdad, no quería desperdiciarla de esa manera. Pero Yamaiko lo regañaría si no lo usara ahora. Después de todo, puedo usar los dos deseos restantes para lo que quiera. Una sensación extraña asaltó a Suzuki Satoru cuando activó el anillo. Él entendió cómo usar el hechizo Ishupona Star. Podría pagar varios niveles de experiencia para hacer un deseo más grande.
Sin embargo, solo planeaba usar la experiencia de un solo nivel. En otras palabras, cuando hizo un deseo, era más probable que un deseo más pequeño se hiciera realidad que uno más grande. Pero si fallaba, la experiencia se quemaría y ese sería el final de la misma. Tenía la sensación de que restaurar a los padres de Keno a la normalidad era más probable que se hiciera realidad que restaurar a todos en la ciudad a la normalidad. Sin embargo, yo deseo que aprendiera una manera de restaurar a la gente de esta ciudad a la normalidad. Eso fue todo. Una vez que entendió los medios, pudo llevarlo a cabo. Sin embargo, después de que una de las 3 estrellas fugaces talladas en el anillo desapareciera, todo lo que quedaba con Suzuki Satoru era frustración. Y luego, dudó sobre cómo debería explicarle todo esto a Keno, quien lo estaba mirando con una mirada en blanco en su rostro. Se burló de la tos varias veces y Suzuki Satoru se dirigió a Keno con la expresión de un asalariado en su rostro. Acabo de usar un artículo que podría conceder deseos. Después de usarlo, me di cuenta de algo. Keno-san, llegaré al grano. No hay manera de restaurar a los Yurinigers de esta ciudad, su gente, a su estado original. Esa fue la respuesta. Había perdido la oportunidad de conceder un deseo para siempre por esa respuesta. En Yggdrasil, se vio obligado a elegir una opción de una lista aleatoria de selecciones, así que, ¿de qué manera fue mejor? Suzuki Satoru se apresuró a continuar hablando. Sin embargo, esta es simplemente la información que he obtenido con mi magia. Puede haber otra manera. Por lo tanto, exploremos el mundo juntos. Encontraremos a alguien que sea mucho mejor que nosotros, pediremos ayuda y veremos qué posibilidades se abren. ¿Realmente hay tal persona? Creo que hay. Aunque una parte de su mente se preguntaba por qué iba tan lejos para animarla, no había olvidado el parentesco con ella que había sentido en ese entonces. Keno miró a Suzuki Satoru, y luego ella asintió. Está bien, creo que hay. Aún así, ¿estará bien? Suzuki Satoru le preguntó a Keno que estaba bien, y ella respondió. Salir y explorar el mundo juntos. ¿Está realmente bien que te acompañe? Keno miró sus pequeñas palmas. Quiero decir, voy a estorbar, no lo harás. ¿Eh? Necesito tu fuerza para esto. También, en un centavo, en una libra, como dicen. Te ayudaré un poco más. Por lo menos, hasta que ella pudiera viajar sola. De lo contrario, siento que Yamaiko-san y Touch-san me regañarían. Keno faz Risinbern. Vamos, sí, viajemos juntos. Keno tomó la mano que Suzuki Satoru le había extendido. Gracias, mucho, Satoru-sama. Keno inclinó la cabeza y tembló. Mientras que ella no podía derramar lágrimas, eso era todo. Keno sollozaba silenciosamente sin llorar. Aún así, no sería bueno para ella darle las gracias. Después de todo, tenía motivos ulteriores. Bueno, olvídalo, pensó Suzuki Satoru. Después de todo, ella perdió todo en ese momento. Ayudarla por un tiempo más no dolerá. En cualquier caso, no tenía metas propias ahora. Las cosas que se suponía que debía proteger se habían ido, y las ataduras que se suponía que debía mantener estaban rotas. Todo lo que quedaba eran este anillo y este bastón, como recuerdos, pero eso era todo. Entonces apresurémonos y terminemos nuestros preparativos para que podamos irnos. Tengo la sensación de que no queda mucho tiempo. Keno expresó sus dudas, y Suzuki Satoru se explicó. Si su adversario pertenecía a una organización, podrían haberse mantenido en contacto. En ese caso, el enemigo se preocuparía por perder el contacto con él, por lo que sospechaba que era muy probable que enviaran refuerzos. Si bien probablemente podría matarlos a todos, si el poder de ese ser no muerto fuera una indicación de su fuerza, no podía concluir que no había nadie más fuerte que él alrededor. Por lo tanto, el mejor curso de acción sería tomar lo que pudieran llevar y salir de este lugar tan pronto como sea posible. Por esa razón, había establecido pequeños trucos en varios lugares para evitar que la información saliera. Después de ver que Keno entendió, los dos regresaron al castillo de nuevo. Así que vamos a viajar, Keno-san, ¿tienes experiencia viajando? Perdóname, quiero decir, ir al extranjero.
Me disculpo, Satoru-sama. Cuando era joven, más joven que ahora, creo que fui a varios lugares dentro del país, pero ahora casi no lo recuerdo. Ya veo, en ese caso, no sabrás qué traer. No somos muertos vivientes. No necesitamos comer ni dormir. Seguramente estaría bien no tener nada, ¿verdad? Bueno, ese es el caso. Pero de acuerdo con lo que dijiste, Keno-san, los muertos vivientes son los enemigos de todos los seres vivos, y deben ser destruidos a simple vista, ¿me equivoco? Vivir abiertamente en un mundo lleno de enemigos, bueno, no estoy seguro de si cuenta como vivir, pero incluso si solo existimos, creo que tenemos que disfrazarnos hasta cierto punto. ¿Disfraz? ¿Te refieres a usar máscaras como el príncipe de Fenia, no es así? Los ojos de Keno se iluminaron. Era la primera vez que la había visto hacer eso desde que la conocía. ¿Se había permitido ella relajarse? ¿Habría sido liberada, más o menos? ¿O era esta su mirada de anticipación sobre el mundo exterior? No fue algo malo, así que no lo comentó, pero ¿quién era este príncipe de Fenia? Aún así, él tenía la sensación de que ella hablaría si no le preguntaba al respecto. Podía resolver cualquier pregunta que tuviera durante el viaje. Por ahora, solo podía tomar las cosas como venían. Solo más tarde supo de ella un relato tan breve. Ah, no. La gente sospechará que no podemos hacer nada si usamos máscaras, tal vez no sea tan malo, no, ellos sospecharán de nosotros. ¿Es eso así? La expresión de placer infantil en la cara de Keno se desvaneció, lo que Suzuki Satoru encontró extraño y nuevo, pero escondió sus sentimientos y continuó hablando. Aunque disfrazarse a sí mismo implica cambiar su apariencia física, también implica no hacer cosas que hagan que otros desconfíen de usted. ¿No crees que la gente sospechará si no comes una sola comida con ellos? Por supuesto, había elementos que podían hacer eso, pero si tuvieran que explicárselo a todas y cada una de las personas que conocieran, podrían terminar haciendo sonar sus portadas por accidente. En su lugar, sería mejor no despertar sospechas en primer lugar. Pretendemos comer y dormir como otros viajeros, pero lo más importante es tomar un baño de vapor para limpiarnos de la suciedad de la carretera. ¿Un baño de vapor? ¿Te refieres a una sauna de niebla? Ah, ellos tienen esos aquí también. Así es, una sauna o un baño. Los muertos vivientes no tenían metabolismos, por lo que no producirían desechos, pero la suciedad, el polvo y similares todavía podrían ensuciarse la piel. Si bien no le molestaba particularmente, se sentía mejor estar limpio que sucio. Pero podremos entrar a una ciudad, Satoru-sama. Suzuki Satoru le tocó la cara. Tendré que pensar en esa parte. Sin embargo, estoy buscando personas bien informadas. Estoy seguro de que podremos encontrar la manera de ingresar a una ciudad sin invadirla a través de la magia, a fin de establecer un contacto amistoso con ellos. Keno asintió varias veces en señal de aprobación. Por lo tanto, bueno, creo que necesitamos algo para los gastos de viaje y los peajes. Por supuesto, tengo algo de dinero propio, así como gemas y artículos que se pueden vender. Suzuki Satoru casualmente sacó una gema de su inventario. Keno tragó saliva cuando vio un rubí que era del tamaño de su palma. Una breve sombra cruzó la bonita cara de Keno, pero el cambio había sido tan sutil que Suzuki Satoru pensó que podría haber estado imaginando cosas. Además, ¿por qué una piedra preciosa tan grande la haría melancólica? Aún así, no sé si esto será suficiente. No sabemos cuánto tiempo tomará este viaje, y probablemente tendremos que dar regalos cuando conozcamos a estas personas capacitadas, y es posible que también necesitemos comprar artículos caros. ¿Es así? Sí. Entonces, si es posible, podemos tomar toda la riqueza en este país o esta ciudad. Por supuesto, lo estarás manejando, Keno-san. Podemos pagar nuestro propio camino durante el viaje. Todo ello. En efecto. Me disculpo por decir esto, pero estas personas que ahora no están muertas no necesitan dinero, ¿verdad? Quién sabe, algún país podría enviar sus tropas para apoderarse de toda su riqueza también. Por lo tanto, deberíamos hacer un uso efectivo de él. Suzuki Satoru no perdió la expresión de dolor en la cara de Keno.
¿Te disgusta? ¿Eh? Ah. Lo siento mucho. Eso no es lo que quise decir. Si eso es lo que piensas, entonces lo aceptaré, Satoru-sama. Keno inmediatamente ajustó la expresión y puso una sonrisa ganadora. Keno-san, el cuerpo de Keno temblaba. Perdóname, Satoru-sama, está bien, no estoy enojado, Keno-san. Somos compañeros de viaje, y como somos compañeros, creo que debemos ser honestos el uno con el otro. Eso es todo. Puedes decirme si tienes una opinión al respecto, ¿sabes? Sin embargo, Keno bajó la cabeza después de que dijo eso. Esto fue bastante molesto para Suzuki Satoru. Keno fue quien tuvo una mejor idea de cómo funcionaba el mundo, por lo que si no hablaba de inmediato, podría conducir a un fracaso mortal. ¿Qué te pasa, Keno-san? Keno vaciló por un momento, y luego su rostro se tensó antes de que una expresión de dolor cruzara su rostro. Y entonces, ella habló en voz baja. Era como si el tiempo se hubiera invertido y ella hablara de la misma manera que lo hizo cuando se conocieron. Sin embargo, la audaz audiencia de Suzuki Satoru todavía logró retomarlo. Yo, no soy tu igual, Satoru-sama, no tengo ningún derecho a decir nada dado que confío en tu misericordia, Satoru-sama, de hecho, ese fue el caso. Aprender sobre el mundo fue el pago de Suzuki Satoru por destruir a los muertos vivientes en la ciudad. Eso ya no podría servir como términos de intercambio. Además, después de viajar durante más de un año, habría adquirido el conocimiento suficiente. Después de eso, ya no tendría ninguna razón para ayudar a Keno, y tampoco habría nada para él. En otras palabras, Keno no tenía nada que pudiera ofrecerle para comprar la ayuda de Suzuki Satoru. Después de ver la enorme gema que Satoru había sacado justo ahora, se dio cuenta de que el mero dinero no sería suficiente para atraer a Suzuki Satoru. Aún así, ya no quiero estar sola. Comparado con eso, preferiría no decir nada en absoluto. Esta vez, era el término de Suzuki Satoru para contener la respiración. Hubo momentos en que sintió que esta chica era muy similar a él. Pero después de ver la expresión triste que acababa de mostrar, se dio cuenta de que se sentía exactamente igual que él. No se sintió como ella cuando entró a Yggdrasil solo, quedándose en un Nazarick sin nadie. Suzuki Satoru se arrodilló, así que sus ojos estaban a la altura de los de Keno. Hagamos una promesa. Keno-san. No te abandonaré por algo personal, no, por mis propias razones. Sí. Quería que alguien me dijera eso. Quería que alguien se quedara conmigo hasta el final. Podía ver las diversas emociones en los ojos de Keno. ¿Puedo realmente creer eso? Como dije antes, somos compañeros de viaje. Así que, vamos a viajar. Sí, en un viaje para descubrir lo desconocido. No necesitaremos solo un poco de costumbres. Vamos a buscar una manera de salvar a tus padres. El silencio cayó sobre ellos, y Keno inclinó la cabeza profundamente. Luego, ella repitió gracias una y otra vez. Ahora bien, ¿puedes levantar la cabeza? Suzuki Satoru sacó una moneda de oro y se la mostró a Keno, quien solo levantó la vista y le pidió que lo hiciera 3 veces. Habrá momentos durante nuestro viaje cuando ninguno de nosotros esté dispuesto a ceder el paso al otro. Y, por supuesto, habrá ocasiones en las que no podamos determinar quién tiene la razón, incluso después de intercambiar opiniones. En esos momentos, Suzuki Satoru levantó la moneda con su dedo y la dejó caer sobre su palma. Estaba muy impresionado de cómo podría aterrizarlo tan cuidadosamente en una mano esquelética. Tenía que mantener el hecho de que se sentía más natural de esta manera en secreto. Vamos a lanzar una moneda. Usaremos los resultados del sorteo de monedas para determinar con quién vamos. ¿Qué piensas? ¿Cómo podría? Si es posible, está bien. Viajamos juntos, después de todo, sí, somos amigos. Cuando dijo la palabra amigos, las caras de sus antiguos compañeros de clan aparecieron de repente frente a él. Amigos, que no volvió la palabra una y otra vez en su boca. ¿Qué te parece? Yo le suplico, Satoru-sama. Satoru lo hará. A su vez, te llamaré Keno. Pero como mi señor, Keno comenzó a tartamudear.
¿Cuántos años tienes, Satoru-sama-san? Mi edad, en cuanto al tiempo que pasé vivo, Keno fue sin duda su superior. Creo que te llamaré Keno-san. Ella debería entender con eso. Una mirada complicada cruzó la cara de Keno, y ella murmuró. No me gusta antes de hincharse las mejillas y golpearlas. Es Satoru y Keno, entonces. ¿Te refieres a que Satoru-san no es bueno? Bueno, eso también funciona. Aún así, como amigos, deberíamos hablar más familiarizados entre nosotros. Ahora bien, Keno. Te lo preguntaré de nuevo. ¿No estás contento con mi propuesta anterior? Keno lo pensó un poco y luego asintió. Por toda la riqueza, ¿te refieres a todo el dinero en las casas de todos también? Eso fue lo que quise decir, sí. ¿No podrías hacer eso, por favor? Satoru-san. Después de todo, pertenece a todos. Lo había dicho ella porque estaba considerando la posibilidad de que todos pudieran ser restaurados. ¿O estaba hablando en su calidad de princesa que estaba por encima de la gente común? Satoru no sabía cuál era cuál, pero a decir verdad, definitivamente no valía la pena dedicar tiempo a recolectar el cambio de bolsillo. Sería mejor dejar este lugar lo antes posible. ¿Es eso así? Veo. Iré con eso, entonces. ¿Pero qué hay del dinero en el castillo? ¿Crees que está bien tomarlo? Supongo que. Parecía que se estaba preguntando más a sí misma que a Suzuki Satoru. Por lo tanto, Suzuki Satoru no dijo nada, pero esperó a que Keno llegara a su propia conclusión. Y luego, un minuto después, creo que debería estar bien, sí. Tal vez su forma rígida de hablar en ese momento era porque no podía medir la distancia entre ellos. El mismo Satoru encontró que las personas que de inmediato cerraron la distancia y actuaron como si fiches con él también eran muy molestas. Y desde el punto de vista de Satoru, incluso si los clientes que compran los productos de su compañía dijeran, somos amigos, no. Eso no los atraería particularmente a él. Solo el tiempo podría resolver ese problema. Haremos eso, entonces. Tomemos todo el dinero y los artículos en la tesorería. Sí, ¿qué pasa con los muebles? Te lo he mostrado varias veces, pero puedo almacenar artículos en una dimensión de bolsillo. Por supuesto, hay un límite de peso para eso, pero puedo colocar fácilmente armarios y camas en su interior. No me importa si quieres llevarlos contigo. Por supuesto, no podremos usarlos en nuestro viaje, pensó en su base en el pasado. Era una base maravillosa, uno que él había construido con sus amigos, y que había llenado con todo tipo de artículos de las tiendas. Le había dicho a Keno que estaba bien porque no quería que ella sintiera el mismo vacío que él había sentido por su pérdida. No hay necesidad de eso. Está bien. Pero quiero llevar algunas cosas pequeñas conmigo, eso debería estar bien, ¿verdad? Está bien. Vamos a la tesorería, entonces. Después de indicar que ella entendió, que no abrió el camino hacia la mientras caminaban, Suzuki Satoru comenzó a pensar. En Yggdrasil, las monedas de oro siempre estaban en una pila y no tenían peso. Había sido así desde que era un juego, pero todavía disfrutaba ese beneficio ahora. Pero, ¿la moneda en este mundo sería tratada de la misma manera? ¿O sería totalizado el peso de cada pieza? Eso sería problemático. Si bien podría tomar las gemas e intercambiarlas por dinero y artículos, las cosas podrían ser diferentes de como estaban en el juego, y podría necesitar esforzarse en las negociaciones. La bóveda a la que fue conducido era pequeña para los estándares Yggdrasil. Las monedas no se amontonaron en un gran montón como en Nazarick, sino que se empaquetaron por separado en sacos. Al Soma había pinturas cuyo valor eludía a Suzuki Satoru y una gran cantidad de cubiertos, adornos y similares. También había muchas armas que parecían haber sido usadas antes. Le parecieron pertenecer a un museo en lugar de una galería de arte. La imagen que Suzuki Satoru había conjurado en su cabeza del tesoro de Yggdrasil se desvaneció. Ahora bien, Keno. Todo esto es tuyo, como princesa. No lo necesitas, Satoru-sama, no, Satoru-san.
Son todos los tesoros de la familia real, así que no me importa ofrecerlos, quiero decir, darles, no. Suzuki Satoru le sonrió a Keno, quien parecía no saber qué decir. No necesitas ser exigente con tu idioma, lo sabes. En cualquier caso, esta es la riqueza que tu familia acumuló con el tiempo. Dadas las circunstancias, usted debe mantenerlo, ya que es el único que retuvo sus sentidos, ¿no cree? Ponlo todo en esta mochila. Es un objeto mágico que puede ignorar hasta 500 kilogramos de peso. Te daré una. ¿Eh? ¿Pero no es esto realmente de alta gama? No puedo soportarlo, Satoru-san. ¿De verdad? Suzuki Satoru comenzó a pensar en serio. No era un artículo caro en Yggdrasil. Más bien, era un lugar común usar varias de estas mochilas para organizar los contenidos de nuestro inventario. No te preocupes por eso. No, si te preocupa, trátalo como un préstamo. Si ya no lo quiere, si tenemos que separarnos, entonces devuélvalo. ¿Qué si estamos juntos para siempre? Entonces puedes aferrarte a ella para siempre, ¿no? Está bien, tómalo. Suzuki Satoru forzó a Keno a tomar la mochila. Probablemente debería verificar que no haya nada dentro antes de prestarlo. También era un lugar común para los jugadores de Yggdrasil olvidar los objetos mágicos de los monstruos muertos dentro de ellos. Después de verla aceptarlo sin quejarse, Satoru llegó a la conclusión de que debía asumir que los habitantes de este mundo no tenían espacios de inventario. Sin embargo, no estaba sorprendida por los efectos mágicos de la mochila, porque en el pasado le habían dicho sobre tales artículos. Siento que podría convertirme en algo así como un vendedor si pudiera hacer un buen uso de mi espacio de inventario. Sin embargo, las cosas podrían ensuciarse muy rápidamente si usara un poder que nadie tenía para obtener ganancias. Incluso alguien que sabía tan poco como Suzuki Satoru entendería cómo usarlo con solo un pequeño pensamiento. Seguramente había personas que eran más inteligentes y que lo querían. Si se convertía en un agente de información, era muy probable que se expusiera a sí mismo como uno de los no muertos, un enemigo del mundo. Por lo tanto, debe hacer todo lo posible para evitar usar esta habilidad para obtener cosas. La observó con cuidado colocar varios objetos en la bolsa con una mirada suave en sus ojos. Eso se debió a que los elementos en su interior no se golpearían entre sí ni se dañarían entre sí, incluso si uno los tirara al azar. Pero seguramente un niño que no sabía eso los empacaría de esa manera. Mientras él quería ayudarla, esos eran los tesoros de su familia. No debe ser interferido por un tercero, ¿verdad? Él ayudaría si ella pidiera ayuda, pero dicho eso, Keno también estaba muerto. Su cuerpo no se cansaría, por lo que era muy poco probable que buscara ayuda. Keno. ¿Qué vas a hacer con las armas de allí? Suzuki Satoru lanzó un hechizo para investigar y ver qué magia estaba imbuida en ellos. Todos ellos eran mediocres y se clasificarían como objetos mágicos de clase baja en Yggdrasil. Mientras que prácticamente no tenían ningún valor, eran objetos mágicos de este mundo, y para Suzuki Satoru ahora eran extremadamente raros. Incidentalmente, el guante del nivel del Tesoro Nacional era un objeto mágico de clase media. Sin embargo, la amplitud de la clase media era bastante amplia, y estaba entre los ejemplos más altos de esa agrupación. Podemos tomarlos. Esa será tu decisión. Pero como poseen un poder mágico, deberían ser objetos mágicos. Si no te importa, ¿podrías dejarme evaluar estos artículos? Después de recibir el permiso de Keno, lanzó un artículo mágico de evaluación para realizar un análisis más profundo. Como él pensó, todos ellos eran nada mucho. El encantamiento de la armadura aumentó la defensa, las armas aumentaron el poder de ataque, y así sucesivamente. Eran todos objetos mágicos aburridos. Keno, estos objetos parecen contener encantamientos que aumentan su efectividad como equipo de batalla. En cuanto a cuánto valen, lamento decir que no estoy seguro. Dicho esto, Suzuki Satoru agarró una espada y ensayó un columpio con ella. Y luego, la espada cayó al suelo. Vio a Keno mirar en shock cuando ella escuchó el estruendo del metal. ¿Qué pasa, Satoru-sama? ¿Hay algo malo con la espada?
Su tono había vuelto a su anterior. ¿Por qué la espada? No es nada, lo siento. Parece que mi mano se resbaló. Jajaja, mis palmas deben estar sudorosas. ¿Cómo demonios sudan las manos huesudas? Suzuki Satoru se burló de sí mismo y volvió a poner la espada sobre la mesa. La espada se resbaló de mi mano antes de que lo supiera. ¿Podría ser que este cuerpo mío no pueda equipar espadas? ¿Qué está pasando? Ah, que no. ¿Puedes equiparte? No, agárralo, no, no es eso. ¿Podrías balancear esta espada? ¿Eh? ¿Esta espada? Ah, eso es correcto, pero parece un poco demasiado grande para ti, Keno levantó la espada al instante. Entonces, ella lo balanceó con un silbido. La Keno del tamaño de un niño estaba blandiendo una espada que era tan larga como ella alta, pero no perdió el equilibrio por eso. Se siente muy ligero. ¿Es porque tiene magia para aclarar en su interior? No, Keno, siempre fuiste muy fuerte. ¿Eh? La expresión de Keno le dijo que la respuesta era no, y después de mirarla, Suzuki Satoru pensó: ya veo. Parece que ella había ganado esta fuerza después de convertirse en no muerta. Había restricciones sobre la cantidad de fuerza que un ser humano podía ejercer, supuestamente para evitar que usen suficiente fuerza para desgarrar las fibras musculares. Si esas limitaciones hubieran sido eliminadas después de convertirse en no muertos, eso podría ser posible, pero tal vez había otra razón detrás de ello. Keno, ¿en qué raza te convertiste después de volverte muerta? Mientras que las personas en la ciudad se convirtieron en Yurinigers de bajo nivel, usted no es como ellos. Eres inteligente y no te ves podrido. Mientras tanto, soy de la raza Overlord, pero no obtuviste un cuerpo huesudo como el mío. Yo, no lo entiendo. ¿No crees que clasificar tu raza podría ayudar a cambiar la situación actual? Con ese fin, ¿te importaría responder algunas preguntas? Si bien no sabía hasta dónde podría llegar su conocimiento de Yggdrasil en este mundo, aprender la carrera de Keno probablemente no sería algo malo. Después de algunas preguntas, llegó a lo que podría ser la respuesta correcta. Ella era un vampiro. Sin embargo, Yggdrasil, los vampiros se ven más asquerosos que esto, ¿verdad? ¿O es algo así como Shaltear que hizo Peroroncino? ¿O es este un vampiro único en este mundo? Casi no hay cambios en su apariencia antes y después de no morir, así que podría ser un caso especial. Los vampiros en Yggdrasil eran típicamente de primera línea, tipos guerreros. Quizás esa fue la razón por la que la fuerza de Keno había aumentado. Sin embargo, el hecho de que su altura estuviera congelada como esta era un gran inconveniente. Tener un corto alcance era muy desventajoso. Tal vez debería aspirar a ser una esgrimista. Estaría mal si Keno decidiera cómo quiere desarrollarse. Suzuki Satoru el backliner y Keno el frontliner. Esta no fue una mala combinación. Sin embargo, fue un poco vergonzoso usar a un niño como escudo. Probablemente no le importaría en un juego como Yggdrasil, honestamente. Solía ser el tipo de persona que no se molestaba en ver los cadáveres de los huérfanos de la calle, ya que aparecían tan a menudo que no era algo raro, pero ahora, había cambiado. Yo estaba particularmente interesado en Keno. Lo verificaré más tarde. Lamento haberte molestado. Debes apresurarte y vaciar la tesorería. Suzuki Satoru aprovechó este momento para soplar el polvo en la tesorería alrededor para que nadie pudiera decir que alguien había entrado. Ahora bien, hemos recopilado el contenido del tesoro. ¿Hay algo más que quiera llevar? Sí. Después de esto, todo lo que necesito son algunos artículos pequeños de mi habitación. Ella había vuelto a un discurso cortés en algún momento. Satoru pensó que puede ser más informal. ¿Sabes cómo respondió? Confío en que entiendan que nos iremos de este lugar pronto. Después de eso, alguien podría venir aquí para tomar todo en el castillo o destruir todo dentro de él. En este momento, todavía no estaba seguro de por qué las personas en esta ciudad se habían convertido en muertos vivientes. Tal vez hubo algún tipo de plaga que convirtió a las personas en no muertos. Si ese fuera el caso, las personas que vinieron aquí podrían pensar que quemarlo todo sería la mejor manera de lidiar con eso. Mientras pensaban eso hacía mucho, en realidad, al escuchar a Suzuki Satoru decir que puso una mirada de asombro en la cara de Keno.
¿No quieres ser atacado por los no muertos, tampoco? Entonces es posible que decidan que todos los muertos vivientes en la ciudad deberían ser de justo cuando estaba a punto de decir destruir, Suzuki Satoru de repente se dio cuenta de que su fraseo era demasiado provocativo, y así cambió sus palabras. Debería ser eliminado. Esa sería la forma normal de pensar, ¿verdad? Después de todo, para los vivos, hacerlo se libraría de la amenaza de si los no muertos en esta ciudad atacarían la suya. Entiendo lo que quieres decir. Por lo tanto, desde que decidiste irte, quiero que estés mentalmente preparado para esto. Después de todo, hoy puede ser la última vez que veas esta ciudad. Por esa razón, Keno, si bien hay un límite para las cosas que puedes llevar contigo, debes asegurarte de no arrepentirte de las decisiones que tomaste. En este momento, no estoy seguro de si los recuerdos de los muertos vivientes se desvanecerán, pero incluso si eso sucede, debes tener en cuenta el hecho de que puedes olvidar esto y debes cuidar bien las cosas que deseas preservar. Mientras los conserve, se convertirá en uno de sus recuerdos inolvidables. Suzuki Satoru sacó una foto. Era una imagen conmemorativa que se había tomado cuando la gran tumba subterránea de Nazarick todavía se había llamado una tumba subterránea, en otras palabras, cuando fue conquistada por primera vez. Lo que sacó fue una foto de grupo de todos los miembros del grupo. Sí, nunca será olvidado. ¿Qué es esto? Estos son mis amigos. Es una foto que tomamos juntos. Suzuki Satoru no pudo evitar sonreír al escuchar la pregunta de Keno. Oh, sí, si tenemos tiempo durante nuestros viajes, te contaré sobre las aventuras que tuve con mis amigos. Por supuesto. Suzuki Satoru se rió entre dientes cuando escuchó su alegre respuesta. Bien. Luego, recoge algunas cosas que quieres conservar como recuerdos, Keno. Desafortunadamente, tu cuerpo probablemente ya no crecerá más ahora que eres un no muerto, a menos que seas un ser no muerto especial que nunca antes haya visto. Por lo tanto, deberías poder usar tu ropa durante mucho tiempo. Por supuesto. Pero deberías sentirme feliz por esto. ¿No es la eterna juventud el sueño de todas las mujeres? Me alegraría si pudiera crecer un poco más, ¿es eso así? No lo es. Como hombre, Suzuki Satoru no lo entendió del todo. Dicho esto, podría tener cierta resistencia a la idea de verse como un niño y nunca volver a crecer. Está bien, entonces ¿por qué no empiezas por elegir ropa? Bien. Voy a... Dicho esto, no creo que una princesa tenga ropa adecuada para viajar. En cuanto a mí, bueno, obviamente no tengo ninguno. En Yggdrasil, era perfectamente natural que la gente caminara completamente armada y con armadura, pero dado su atuendo y el no muerto que había visto en la ciudad, en otras palabras, el atuendo civil ordinario, su túnica sobresalía demasiado. Siendo ese el caso, necesitaría cambiarse de ropa que pudiera mezclarse mejor con una ciudad común, pero no tenía prendas sencillas y sencillas. Incluso si lo hiciera, sería una marcha débil con poca capacidad de datos. Podría ser muy peligroso una vez que se metió en una pelea. En otras palabras, necesitaba algo con una defensa y una resistencia aceptables, a la vez que parecía sencillo. Y con Keno incluido, necesitaría 2 juegos de esa ropa. La información de este artículo se refiere a... Después de verificar los valores de HP de Keno con Life Sense, pudo decir que eran muy bajos. Incluso podría terminar siendo asesinada por el daño de las salpicaduras de un hechizo de efecto de área. Dicho esto, realmente no quiero pelear en batallas que son lo suficientemente grandes como para que ella pueda quedar atrapada en ellas. Desafortunadamente, Suzuki Satoru no tenía talento para la magia de adivinación, e incluso si podía mantener cierto nivel de alerta con la magia, no estaba seguro de poder protegerse contra el 100% de los ataques furtivos del enemigo. Probablemente sería mejor darle directamente artículos como esos. Sin embargo, si él le daba un artículo de alto nivel e hizo que otros se enfocaran en ella, eso sería lo contrario de lo que terminó. Hay demasiadas cosas en las que debo pensar.
Tal vez debería preparar 2 juegos de engranajes, uno para cuando nos acercamos a una ciudad y otro para cuando estamos viajando. No, si no me equivoco, creo que tengo una bata de cambio rápido de engranajes. Olvídalo, no pensaré en esto por ahora. Vamos a tu habitación, Keno. Está bien, pero, este tipo de cosas, no, tal vez debería preguntar. A riesgo de ofenderte, eres hombre, ¿verdad, Satoru-san? Pero por supuesto. Concedido, no lo parezco. Claramente estoy hablando con la voz de Suzuki Satoru, ¿por qué me hiciste una pregunta rara como esa de repente? Hay mujeres en este mundo con voces como esta. Es un poco grosero decirle a un benefactor, pero mi habitación siempre ha estado prohibida a todos los hombres, excepto a mi padre. Esa es la regla que se estableció. Oh. Suzuki Satoru se sorprendió un poco. Ella podría ser una niña, pero aún era la princesa de un país, y parece que estas reglas son bastante estrictas. Veo. Bueno, como regla es una regla. Solo esperaré afuera, entonces, puedes manejar las cosas por ti mismo, ¿verdad, Keno? Pensó en los no muertos con uniformes de sirvienta dentro del castillo. Debería haber una criada para ayudar a Keno con sus tareas diarias. Eso tampoco es un problema, sí, como mi salvador, es natural para mí invitarte a mi habitación. No, por favor, entra, ¿o preferirías no hacerlo? Keno tiró de la bata de Suzuki Satoru cuando ella le hizo esa pregunta. No tengo razón para negarme. Solo había dicho que no entraría en la habitación de Keno porque ella había dicho que no se permitía entrar a extraños. En verdad, a Suzuki Satoru no le importaba entrar o quedarse afuera. Utilizó Flip para llegar a la habitación de Keno y la siguió adentro para echar un vistazo. Era mucho más elegante que la habitación de Suzuki Satoru, pero a su vez palideció en comparación con la habitación de Momonga. Sin embargo, una vez que ella abrió su gabinete, él encontró una gran cantidad de vestidos en el interior. Eso ciertamente parecía la habitación de una princesa. Sin embargo, sus colores y decoraciones eran mucho más simples que los de Yggdrasil. O más bien, la ropa de Yggdrasil era mucho más lujosa. Keno revolvió los vestidos, aunque algunos ya se habían descolorido, y luego volvió la cabeza en dirección a Suzuki Satoru para hacerle una pregunta. ¿Cuál crees que es más adecuado? ¿Quién fue el que una vez dijo, ¿cuál te gusta más? Que salía de la boca de una mujer era una de las preguntas más difíciles del mundo. ¿Fue tocarme? Suzuki Satoru tenía muchas ganas de decir. Tengo el sentido estético de una papa, por favor, no me pregunte. Pero ella le había preguntado por qué confiaba en él, y él le debía una respuesta seria. Si bien creo que todos te quedan muy bien, tomarlos todos será muy molesto. Por ejemplo, si hay una organización detrás de ese ser no muerto, podrían enviar una copia de seguridad, lo que expondría su presencia. Y nos iremos de viaje, así que no creo que nadie vaya a andar con trajes como ese, ¿verdad? Así que así es, ¿no, verdad? No conocía las prácticas comunes de este mundo, por lo que todo lo que Suzuki Satoru podía decir era lo más probable. Sin embargo, sentía que probablemente no estaba muy lejos de la verdad. Además, no puedes andar vestido como un miembro de la familia real si quieres mantener un perfil bajo. Sí, que no. Lo siento, pero un problema vino a mi mente. La gente en las otras ciudades, o tal vez en otros países, ¿conoce tu cara? No estoy seguro. Tal vez alguien pueda tener una impresión de mí, supongo. La realeza de otros países debería conocerme. Recuerdo que hubo un intercambio de retratos una vez. Es así, aunque probablemente deberías tener cuidado, ha pasado bastante tiempo desde que te convertiste en un no muerto. En ese caso, no es probable que te encuentres con gente así. Muy bien, vamos a ir con eso. Dejando de lado la cuestión de si debes o no llevar un vestido mientras viajas, o lo que dijimos simplemente que no, debes ir a recoger los recuerdos que quieras guardar. En cualquier caso, si regresamos después de varios años y nadie ha limpiado el lugar, podemos llevarlo todo aquí con nosotros. Por ahora, solo escoge algunos vestidos que te gusten más y vámonos. No importa que, seguramente no podrían vigilar este lugar durante tantos años.
Keno tardó un poco más de lo que Suzuki Satoru había esperado, en elegir 4 vestidos y luego comenzó a ordenar las cosas más pequeñas de su habitación. Debido a que mover cualquier cosa dejaría huellas y daría pistas a las personas sobre el hecho de que algo había estado allí una vez, decidió cambiar todo lo que estaba cerca para cubrir esas marcas. ¿Eso es todo lo que necesitas traer? En ese caso, pondremos a tus padres y criadas en una habitación de la alcantarilla. De esa manera, podrían escapar de la atención de cualquiera que venga a esta ciudad. Está bien, debería ser la mejor manera. Si conoce alguna otra forma de evitar que los forasteros encuentren su escondite, podemos seguir su sugerencia. Keno negó con la cabeza. Entonces no había nada para eso. Simplemente tendrían que hacerlo. Ahora bien, Satoru-san. Ya que nos iremos, ¿podrías ayudarme a cortarme el cabello? ¿Eh? El cambio de tema había sido una sorpresa tal que Suzuki Satoru respondió de una manera absurda. Es así, por favor mira esto. Habiendo lanzado Flea, Keno se deslizó hacia un lado de la habitación y recuperó ágilmente un libro de un estante. Este es el libro 3 de las crónicas del príncipe de Fenia. En este libro, cuando la princesa emprendió un viaje, se cortó el pelo largo. Keno se veía un poco avergonzada, pero sus ojos brillaban intensamente. Ejem. Muy bien, no me importa, justo cuando Suzuki Satoru estaba pensando si estaría bien cortarse el cabello por esa razón, Keno regresó frente a Suzuki Satoru con unas tijeras. Entonces, por favor haz los honores. Yo, nunca antes he cortado el cabello de nadie, así que primero déjame quitarme esto, no tengo ninguna confianza en poder darte un bonito corte de pelo. Tal vez si tuviera cortadoras de cabello podría ser un trabajo aceptable, pero antes de eso, tengo algo que quiero decirte. Suzuki Satoru tomó las tijeras, tomó un mechón del cabello de Keno y le cortó una parte. El cabello cortado cayó en la mano de Suzuki Satoru, donde envejeció y se degradó como si hubieran pasado varios cientos de años, hasta que se convirtió en una nube de ceniza, desapareciendo limpiamente como lo hicieron los muertos vivientes cuando fueron destruidos. Keno, voy a hacerte un hechizo. No te resistas, ¿de acuerdo? Bien. Debería estar bien. Le devolvió las tijeras y, mientras aún sostenía el mechón del cabello de Keno, lanzó el hechizo ofensivo rayo de energía negativa. Mientras que la energía negativa dañó a los vivos, en cambio curaría a los no muertos. Al tomar el ataque mágico, el cabello de Keno, para ser precisos, el mechón en la mano de Suzuki Satoru, que había sido recortado, recuperó su longitud original. Así fue como fue. En el momento en que uno se convirtió en no muerto, se fijó su apariencia. En ese caso, ¿qué pasaría con las personas a las que les faltaban extremidades o que fueron mutiladas cuando se convirtieran en no muertos? Esa pregunta pasó por su mente, pero no pudo pensar en una respuesta y, de todos modos, habría sido inútil, por lo que eliminó el pensamiento de su mente. Keno, creo que cortarte el pelo es considerado un daño para ti. ¿De verdad? Al menos podría ahorrarse la molestia de limpiar el pelo cortado. Así que incluso si me equivoco, puedo comenzar de nuevo una y otra vez, así que solo voy a hacer un trabajo descuidado esta vez. Descuidadamente. Suzuki Satoru ignoró el grito de sorpresa de Keno y lanzó la Life Sense, luego cortó el largo cabello de Keno a la altura de los hombros. Está bien. El daño es mínimo, hasta el punto en que podría ignorarlo. Solo después de sentir el pelo detrás de ella, logró calmarse. Satoru-san. Cuando dijiste que lo ibas a cortar descuidadamente, obtuve el impacto de mi vida. Después de escuchar el tono de reproche en la voz de Keno, Entonces debo disculparme, ¿entonces? Suzuki Satoru comenzó a considerar seriamente el asunto. Nada bueno vendría de arruinar su relación con un futuro compañero de viaje. Fue mi culpa, Keno. No, está bien, está bien ahora, entonces, ¿por qué estabas tan ansioso por culparme ahora mismo? Suzuki Satoru apenas se detuvo a decir. Que no es solo un niño, ¿Un niño? No me digas que es una mujer mayor. Suzuki de repente comenzó a pensar en eso, pero lo abandonó al final.
En cualquier caso, recortó el resto de su cabello a la longitud de los hombros. Luego, usó un peine prestado, la verdad es que no tenía confianza en sí mismo, para peinarse el cabello. Está hecho. O más bien, creo que está hecho. Keno caminó frente al espejo cambiante, pero estaba cubierto de polvo y no podía mostrar la imagen de Keno. Justo cuando estaba a punto de limpiarse el espejo, su mano se detuvo a medio camino cuando recordó la razón por la que estaba sosteniendo un hechizo Flea. Luego, se volvió hacia Suzuki Satoru. ¿Cómo se ve? Te conviene. Se convierte en ti, respondió Suzuki Satoru, ¿de verdad? Eso me hace feliz. Keno le dio una sonrisa encantadora. Parecía estar de buen humor. Suzuki Satoru no sabía nada de lo que era bonito y lo que no lo era, ni de los peinados de las mujeres, etc. Pero parece que lo que él había dicho era seguro. Ahora, entonces, sigamos con el siguiente paso. Después de llevar a los padres de Keno y a una doncella en la habitación de la alcantarilla que había sido la base de Keno, cerró la puerta con cadenas oxidadas para que no se abriera. Si bien las criaturas no muertas no inteligentes como los Yurinigwigers no podían abrir las puertas por sí mismas, probablemente era mejor bloquearlas por si acaso. Keno tenía sentimientos encontrados mientras miraba la puerta de la habitación, y Suzuki Satoru le habló. Muy bien, a continuación, ¿cómo quieres viajar, Keno? Somos muertos vivientes. No nos cansamos, no necesitamos comer y no necesitamos dormir. Podemos salir ahora mismo sin llevar nada más con nosotros. Pero cuando eso suceda, la gente sospechará cuando ingresemos a pueblos o ciudades. Por lo tanto, me gustaría hacer algo que no despierte sospechas. Como decir, arrastrando mucho equipaje con nosotros. ¿No hará eso a la gente sospechosa? En verdad, Suzuki Satoru no tenía idea de cómo viajaba la gente en este mundo. Por lo tanto, no tenía idea de cómo evitar la sospecha. Keno volvió la cabeza hacia un lado y dijo que no sabía. En ese caso, ¿cuál prefiere, entre tomar un carruaje o ir a pie? Tampoco me molesta, está bien. No tenemos el concepto de fatiga, después de todo. Pero camino muy despacio, así que, está bien, no te preocupes. Voy a igualar tu ritmo, Keno. Dicho esto, ya que no estaban muertos, no podían correr a toda velocidad todo el tiempo. Dicho esto, seguramente ver a un adulto corriendo con una niña pequeña a su lado dejaría una mala impresión en los demás. Iré a buscar un carruaje, entonces, pero ¿qué pasa con los caballos, ¿Cómo deberíamos conseguir uno? Eso es cierto. En cuanto a los caballos, Suzuki Satoru miró por la ventana. No podía ver ninguna señal de caballos, pero podía ver a los Yurinigwigers. Incluso si hubiera caballos, probablemente serían caballos Yurinigwigers, y las otras personas en la ciudad no sufrirían a un caballo Yurinigwiger arrastrando un carruaje a través de una ciudad, eso definitivamente fue eliminado. De repente, justo en ese momento, Suzuki Satoru tuvo una idea. No te preocupes. Haré algo con los caballos. Solo relájate y déjamelo a mí. El problema es el transporte. Vagones cubiertos, carros de carga, carros de caja, ¿por qué motivo vamos en nuestro viaje? ¿Vamos a ser una princesa y su seguidor de lanzadores de magia? En ese caso, entonces quizás nuestro país tenga una especie de carruaje con forma de calabaza. Ese podría ser el mejor escenario para nosotros. Suzuki Satoru lo había dicho en tono de broma, pero Keno dijo con nerviosismo. ¿Qué pasa con un lanzador de magia misericordioso y su seguidor? Por si acaso, quiero verificar, pero, ¿soy el misericordioso lanzador de magia mientras que tú eres el seguidor? Sí. Entonces esa sugerencia es rechazada. Suzuki Satoru no creía que pudiera hacer un uso completo de Keno como su seguidor para montar un espectáculo. En ese caso, dijo Keno, y luego ella pensó. Después de eso, ella habló distraídamente. ¿Qué tal amigos? Amigos, entonces somos compañeros de viaje, bien, nuestra historia de fondo es que somos amigos. Después de tomar en consideración la diferencia en sus edades, a muchas personas probablemente les parecería extraño que fueran amigos.
Sin embargo, Suzuki Satoru no se sentía así. A menudo había visto a niños que acababan de graduarse de la escuela primaria trabajando junto a él, y era muy difícil saber la edad de alguien por sus apariciones en Yggdrasil. De hecho, el líder de un gremio que había rivalizado con Ainzo o Algon había sido un niño en la vida real. Y por otro lado, había jugadores que parecían niños, pero cuya edad real era más del doble que la de Suzuki Satoru. Cuando los escuchó hablar sobre sus nietos, Suzuki Satoru se congeló en confusión por un momento. Todavía recordaba aquellos días con nostalgia. Para ese Suzuki Satoru, no había nada extraño en tratar a Keno como su amigo. Por supuesto, Suzuki Satoru sabía que Keno era más débil que él, por lo que los dos probablemente eran un protector y un cargo. Sin embargo, en Yggdrasil era muy común que los jugadores experimentados se aliaran con jugadores novatos para potenciarlos, así como para divertirse con miembros del grupo de artesanos no combatientes para correr. Aún así, necesitamos una explicación que convenza a las personas de que somos amigos cuando ingresemos a las ciudades. Supongo que podemos tomarnos nuestro tiempo para pensarlo durante nuestro viaje. Está bien, aunque, cuando mencionaste un carro con forma de calabaza, ¿te refieres al tipo comestible de calabaza? ¿Es un carro que puede usarse como ración de emergencia cuando tenemos hambre? Ah, no, solo tiene esa forma. Suzuki Satoru sintió que explicar verbalmente sería problemático, y por eso buscó en su inventario. Me pregunto si tengo uno. Sacó un álbum de fotos tomado con sus amigos. Suzuki Satoru ojeó rápidamente a través de él. Los recuerdos recordados por las muchas imágenes llenaron de nostalgia a Suzuki Satoru. Aunque parte de él quería seguir mirándolos, se obligó a no hacerlo y siguió revisando las páginas. La foto que estaba buscando no estaba en este álbum. Suzuki Satoru cambió a otro, y luego a un tercero. Keno, mira esta foto. El carro está en el mismo marco que una de mis amigas. Keno presionó desde el costado, y luego su mandíbula cayó. Un limo en un vestido. Una mujer. ¿Es ella una princesa de limo? Sobre el carro había una princesa con un vestido blanco, sosteniendo un escudo en lo alto. Bukubuku Chagama. Había sido una foto para conmemorar la finalización del carro, pero Bukubuku Chagama terminó convirtiéndose en el tema de la foto. Eso también mostró cuál de ellos tenía un aspecto más llamativo. Jajaja, te contaré sobre esto durante nuestro viaje. Ahora, un poco más abajo está el carro de la calabaza. Escuché que la forma es el sueño de las chicas amables. Por eso es tan feliz. Aunque, su hermano había murmurado una vez, no puedes llamar la niña a esa edad. Que no miró por encima, visiblemente perturbado. ¿Quieres decir, como malos sueños? Jajajaja, espera, ¿qué? Suzuki Satoru estaba confundida. Se había reído de la alegría genuina, pero Suzuki Satoru sintió una sensación de incomodidad cuando su alegría se apagó. No me digas que la supresión emocional de los no muertos no solo se aplica a las emociones negativas. No, cuando lo pienso, ese es el caso. No tener que comer o beber no es malo, pero eso también significa que no se puede comer alimentos para pulir. Tiene sus puntos buenos y malos. ¿Qué pasa? Satoru-san. Quizás fue porque sus preocupaciones habían sido repentinamente reprimidas, pero Suzuki Satoru respondió a la pregunta de Keno con un suave está bien. Aún así, no suprimió completamente mi felicidad. Debería haber una manera de vivir mientras se busca la alegría. Bien, entonces comencemos a buscar carruaje. Lo ideal es que queramos el carro de un viejo viajero, del tipo que no hace que la gente desconfíe cuando lo usas. ¿Sí? Keno, cuando me dijiste que no tomara los bienes de otras personas, eso no significa que tomar su carro sería algo malo. Keno lo pensó por un rato, y luego respondió, estará bien porque lo estamos pagando. Entonces, ella levantó su mochila. Ya veo, en ese caso, puedo prestarme algo de dinero, Keno. ¿Eh? Como les mostré antes, tengo muchos fondos. Sin embargo, todas son monedas de oro que no están en circulación en todo el país. Parece peligroso tratar de pagar con ellos. ¿Es eso así? Bueno, si te sientes así, entonces puedo prestar, no, puedo ofrecerte, darte un poco.
No, eso no va a hacer, Keno. Hasta cierto punto, ese dinero es tu herencia de tus padres. No puedes simplemente dárselo a los demás. Ya veo. Si bien es posible que no puedas estar de acuerdo en estas circunstancias, eso también incluye las reliquias de tus antepasados. No debes gastarlo a ciegas, ¿de acuerdo? Entiendo. Que no podría haber dicho eso, pero su expresión sugería que no lo entendió del todo. Quizás Suzuki Satoru simplemente estaba forzando sus puntos de vista sobre ella. Por lo tanto, ¿puedo pedir prestado algo de dinero? Te pagaré hasta que venda las gemas que tengo a mano. Bien. Bueno. Luego, dividiremos el costo de comprar el carro. Somos amigos, así que vamos a poner la misma cantidad. Por supuesto. Derecha. Entonces vamos a buscar un carruaje. Cosa segura. Suzuki Satoru respondió a Keno con una respuesta enérgica, y los dos vagaron por las calles. En el camino, Suzuki Satoru puso las monedas de oro de este mundo que había tomado de Keno en la dimensión de su bolsillo. Aunque estaba almacenado en un lugar separado de las monedas y Brasil, no parecían contar en contra de su límite de peso. Si lo hicieran, entonces no podría almacenar nada en su inventario. Esta fue una decisión de diseño perfectamente racional para un juego, pero ahora debería estar en el mundo real. Es realmente práctico, pero arruina el realismo en un lugar como este. ¿Realmente no estoy en un juego? A pesar de que su cuerpo no muerto le había confirmado a Suzuki Satoru que no estaba en un juego, lo práctico de su inventario lo hacía sentir como si todavía estuviera en un juego. Se sentía desagradable, como si el juego estuviera sobreescribiendo el mundo real. En última instancia, sin embargo, Suzuki Satoru no obtendría una respuesta, sin importar cuánto pensara. Más importante, todavía hay muchas otras cosas a considerar. Habían encontrado varios carruajes, pero todos ellos estaban muy desgastados por la edad y parecía que se derrumbarían si uno intentara usarlos. No quería perder demasiado tiempo, pero buscar solo habría sido peligroso, así que llevó a Keno con él en su búsqueda. Después de mucho tiempo, finalmente encontraron un carro cubierto útil en un pequeño cobertizo contiguo a una casa grande. Lo extraño era que este cobertizo tenía una especie de cárcel en su sótano, y había innumerables yurinigers femeninas dentro de la cárcel. Era un misterio insoluble, pero Suzuki Satoru fingió que no lo había visto. Después de todo, no importaba lo que quisiera hacer ahora, ya era demasiado tarde. Suzuki Satoru empujó el carro con su fuerza sobrehumana para probarlo. El vagón crujió, pero los ejes no parecían que se rompieran de inmediato. Parecería que el carro había sido encantado en sus áreas clave. Pero no le encantaron todo. ¿Por qué es eso? Sin embargo, no tenía sentido pensar en tales cosas. Suzuki Satoru creó una puerta frente al carro y comenzó a empujar. Keno fue al lado de Suzuki Satoru y lo ayudó a empujar. La idea de convocar al señor Grifo había surgido, pero él le había pedido que salvara su poder. Si bien era difícil decir si la fuerza de Keno era de mucha ayuda, los dos empujaron el carro fuera de la ciudad. Mantuvo la puerta abierta, luego agarró la camisa del guardia de antes, quien todavía estaba deambulando por las cercanías, lo arrastró, luego lo empujó a través de la puerta antes de terminar el hechizo. Ahora bien, prepararé un sustituto para un caballo. Lo que sacó Suzuki Satoru fue una majestuosa estatua de un caballo con sus patas delanteras en el aire. Colocó la estatua de los animales, caballo de guerra en el suelo, y se expandió instantáneamente en un poderoso equino. ¡Guau! Es un caballo increíble. Ni siquiera teníamos nada tan bueno en nuestra casa. Eres increíble, Satoru-san. La sonrisa en la cara de Keno podría haber sido la primera en igualar su edad hasta ahora. Después de ver su reacción honesta, Suzuki Satoru se rió entre dientes. Suzuki Satoru le ordenó al caballo golem que se moviera hacia la parte delantera del carro, donde lo ató con las cuerdas. Se sentó en el asiento del conductor y ordenó que avanzara, y el caballo golem obedeció. Solo entonces fue relevado Suzuki Satoru. Este alivio se debió a que el caballo conjurado de un objeto podía usarse para jalar un carro.
Suzuki Satoru nunca se había sentado en un caballo, ni siquiera había tocado uno antes, por lo que no debería haber sido capaz de hacer que un caballo común en este mundo tire de una carreta. Pero afortunadamente, ese problema se había resuelto. Suzuki Satoru no pudo evitar sentirse asombrado por su pensamiento rápido. Ahora bien, Keno, primero vayamos a la ciudad vecina y veamos cómo están las cosas. Entonces, resolveremos el misterio de la zombificación algún día y encontraremos una manera de salvar a todos. ¿Sí? Cuento contigo, Satoru-san.